Ya lo pueden ver, creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí, Ok, genial, genial. Am, ok, entonces, continuando de la semana pasada, quedamos, si no me equivoco, terminando la sección sobre si la literatura y el cine podían contar como obras filosóficas, como encarnaciones de ciertas tesis filosóficas. Y en la siguiente sección, que son los acercamientos darwinianos a los estudios sobre el cine y la literatura, el doctor va a argumentar que a diferencia de los métodos usualmente a priori que vemos en estas disciplinas y en filosofía en general, se han popularizado otros, muchos más empíricos, que todavía tienen ciertos problemas, pero que tienen un rol mucho más novedoso desde al menos el siglo pasado. Como les decía entonces, el autor argumenta que la metodología, digamos, tradicional de la filosofía, de la literatura y el cine es más o menos a priori, digamos, más o menos argumentos filosóficos a priori, con los métodos interpretativos de un análisis textual bastante cercano obviamente, a los objetos de estudio. La sugerencia radical que va a hacer aquí el autor es que la filosofía de la literatura y el cine debería también aceptar los métodos empíricos sistemáticos de las ciencias. Entonces, en este y el siguiente, el autor va a argumentar por qué al menos se necesita de un importe, digamos, empírico fuerte em, para hablar de estos fenómenos. Y por lo tanto, aceptar estos métodos tradicionalmente empíricos. Em, el autor lo presenta de la siguiente forma. Una vez que ya tenemos esta, digamos, como idea básica de que hemos heredado estos traits, estas capacidades diferencialmente distribuidas con también contribuciones distintas a nuestra capacidad para sobrevivir, em, la visión, digamos, neodarwiniana de la evolución es obviamente increíblemente compleja y por lo tanto difícilmente combinable o dentro de trabajos que están escritos por una comunidad filosófica con poco conocimiento de estos problemas. Em, Esto es más o menos para presentar el siguiente problema. Claramente tenemos que la teoría darwiniana es posiblemente la teoría más exitosa bueno, de hecho creo que posiblemente no, definitivamente la teoría más exitosa de la biología y que está siendo básicamente aplicada a muchos otros campos, así como originalmente la propuesta darwiniana combinó campos tan distintos como la geología, em, la bueno, básicamente cualquier campo que no se le pueda ocurrir de la biología y obviamente más recientemente la genética, e incluso ahora más recientemente la química. Em, entonces, claramente tiene sentido buscar aplicarla a temas como la psicología, que claramente, como hemos visto anteriormente, es relevante para la literatura y el cine. ¿Qué pasa? Que del hecho de que tenemos esta teoría, parece muy difícil saber entonces qué podemos aplicar específicamente a este interés en tanto preguntas generales sobre el arte como a las obras particulares que se buscan estudiar. Entonces, aunque tengamos estas herramientas bastante sofisticadas para entender la selección darwiniana, sabemos muy poco sobre la forma en la que nosotros particularmente evolucionamos. Y de hecho, esto me parece que es la crítica que, bueno, Luis y de hecho muchos académicos le han hecho a la psicología como darwiniana. Mucho es especulación acerca de la forma en la que pudimos haber evolucionado, que a pesar de que tiene, digamos, como fundamento la teoría darwiniana, que está bastante bien apoyada, mucha de la teorización sobre cómo nosotros particularmente llegamos a ser lo que somos en este momento está bastante desconocido y tenemos, de hecho, relativamente poca evidencia comparada a la evidencia que existe para creer en la teoría darwiniana o en la teoría, digamos, neodarwiniana, para hablar de los esfuerzos de Darwin. Eh, Disculpe, José, sí, un apunto que me interesa mucho y tienen bastante confirmaciones de estimular el ámbito de reflexión sobre, por ejemplo, los experimentos mentales, el desarrollo de la imaginación, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, como estrategia evolutiva.
tiene sentido, o sea, que me pueda imaginar una situación sin vivirla antes de actuar, ¿no? Es manifestamente un tracto evolutivo, que yo pueda, ¿no? Antes de intentar de hacer algo, de saltar, no lo sé, un hueco, imaginarme si es posible, o imaginarme lo que podría pasar, es manifiesto, decimos también de los mamíferos más evolucionados, más complejos a nivel neurológico, se encuentran cosas de este tipo. Una pregunta interesante sería, creo, ¿no? Para usted que se ocupa de lógica, ¿cómo lo ve el desarrollo? ¿Quién sostiene que el desarrollo del pensamiento lógico sea una adaptación, o sea, un resultado evolutivo? Sí, 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 ahí digamos, el problema es este, porque de fijo, creo que podríamos ver como muchas cosas que tenemos ahorita y decir como, ok, sí, tiene sentido, tal vez pensándolo como retroactivamente, que tengamos esta habilidad para sobrevivir en nuestro ambiente particular. Creo que ahí es en donde entra el problema, entonces, ¿cuál exactamente fue como la forma en la que surgió? Si eso tiene sentido, digamos. Porque por un lado, sí, digamos, podríamos como hacer especulación de, ok, sí, pensamiento lógico tiene sentido, digamos, eh, tal vez Porque esto da fue como prueba lo... de sí, determinadas inferencias dan pruebas de sí, decimos, en nuestros actos, Sí, sí, nuestro exactamente. comportamiento. Y me imagino que también tenía que ver con... Hay un ejemplo que discutimos una vez en una de estas reuniones de... Creo que son... Hay como las cícadas, creo que son que... este, que se reproducen como en periodos, digamos, que pueden ser modelados a partir de números primos, entonces es menos probable que los depredadores se los coman. Entonces, digamos, como que ese tipo de cosas tiene sentido en retrospectiva. Y sí, digamos, el pensamiento lógico entonces podría tal vez incluso haberle dado a nuestros antepasados alguna capacidad de, no sé, digamos, de predecir sobre el futuro, o sí, digamos, de llegar a inferencias que a partir de cierta información que hubieran tenido, hubieran podido adaptarse, digamos, no recayendo en, no sé, digamos, algún non sequitur que los hubiera llevado a ser devorados o morirse, pero honestamente sí, digamos, creo que ahí el problema es como, ok, bueno, ¿cómo, cómo podemos demostrarlo, verdad? O sea, como en qué momento podemos obviamente, digamos, pensando en un experimento mental, ¿cómo podríamos como devolvernos en el tiempo o ver algún punto en el que estuviera presente ese tipo de pensamiento y decir, ok, bueno, aquí es en donde tenemos Ok, este pero ejemplo. desde el punto de vista de la imaginación, el papel de la imaginación, hacen experimentos con diferentes tipos de animales, en particular los mamíferos, Ajá, tienen reacciones diferentes porque frente a un evento de shock lo correlan a determinados individuos, determinadas situaciones, determinados ambientes, diferentemente de los pájaros, de los reptiles, etcétera. ajá. No, Por esto se ajá. correla, ¿no? El evento con determinadas imágenes, entonces el papel de la imaginación es evidente. De hecho, justamente iba a usar el ejemplo de, digamos, de los simios, ¿verdad? Que sí, de hecho se han hecho muchas analogías y tiene todo el sentido del mundo, digamos, que creo que definitivamente el papel de la imaginación está ahí. A lo que voy es que, digamos, incluso uno podría tal vez, si uno quisiera ser muy, muy contrarian, o sea, como decir, ok, pero en algún sentido también la forma en la que han evolucionado los simios, o digamos los otros simios, ¿verdad? Perfectamente pudo haber sido increíblemente diferente de la nuestra por todas las variables por las que ellos se habían pasado, ¿verdad? De hecho que también nosotros nos expandimos a muchísimos otros ambientes que algunos simios. Entonces, incluso uno podría decir, bueno, sí, digamos, tenemos como un argumento, digamos, genealógico de cómo pudo haber surgido y tiene mucho sentido, pero no me parece que sea tan... ¿Me perdí yo o José? Fue José. contundente como para Ok. poder decir, ok, ay, fui yo, perdón, es que creo que Ah, ok, es... Ah, ok. pensé que era... Me está diciendo que mi conexión a internet es inestable, entonces tal vez tuve Ah, ahí ok, un ok. problema con la latencia. Em, pero no, digamos, lo que quería decir es que sí, digamos, uno puede hacer el argumento analógico con los simios y de hecho creo que eso da buena evidencia para pensar, digamos, cómo nos podemos haber desarrollado nosotros. Pero creo que lo que quiero decir es que incluso ahí uno podría como eh, sugerir que tal vez pueden haber diferencias importantes pueden haber variables distintas en la forma, digamos, Ok, en el ambiente que nosotros nos desarrollamos versus el de ok. estos otros simios.
y que eso podría introducir, digamos, distintos mecanismos de cómo surgió el pensamiento lógico en nosotros, versus el de los simios, por ejemplo, que sí está como bastante bien documentado, que sí también tienen Yo cierto trazo imagino, de... estoy hablando en gran ignorancia, que el desarrollo de un razonamiento lógico tenga mucho que ver con el desarrollo de un determinado papel de la imaginación. O sea, me parece, ahora no sabría cómo demostrarlo, pero la cosa me parece evidente, insomma, por lo menos intuitivamente, intuitivamente proponible como hipótesis. Ujú. No, no, creo que intuitivamente tiene mucho sentido, definitivamente, pero Como creo que sabemos que los mamíferos, porque recogen imágenes, ¿no? Y correlan con determinadas cosas, son también más adestrables, pueden aprender más cosas, ¿no? ujú. Pueden aprender movimientos no instintivamente determinados, etcétera, etcétera. Mucho en relación a la voz, a la situación, etcétera, etcétera, etcétera. No puede enseñar movimientos nuevos, no lo sé, a saltamontes o a abejas, pero a Pero, perros, caballos, delfines, sí, eso tiene que ver, por cierto, con amnéstica, imaginación, ¿no? Etcétera, etcétera. Mm, pero igual hay que tomar en cuenta que la psicología experimental ha insistido mucho, o sea, los resultados de las últimas décadas y que con todo el impacto que están teniendo en economía, es que la mayoría de la toma de decisiones que tienen los seres humanos se debe más a factores extra Extra racionales, ¿verdad? Por racionales, sí, ejemplo, o los sea, a límites factores también de la modelización instintivos. racional. Perfecto. Ajá, exacto. Pero, ajá. O sea, que digamos, muchas son cuestiones Sí, instintivas, ¿verdad? O comportamiento de las emocionales, masas etcétera. primero Son, que todo, ¿no? O sea, sería fácil a veces salvarse por un grupo enorme de personas, casi nunca lo hacen, porque ajá. no se portan. O sea que, pero Sí. en cambio, digamos, la imaginación es una facultad mental que es más del tipo, o sea, como en la diferencia esa que establece Kahneman, es de pensamiento largo, no es, o bueno, pensamiento lento más Ajá. bien, no de pensamiento Ok, corto. no es Entonces, inmediato. digamos, Sí, 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 tiene sentido, tiene sentido. Claro. pero sí estaría muy interesante ver esa conexión, hay que buscar Hay que más. buscar más, por cierto, pero sí, para dar unos spots, ¿no? Así nos recordamos también de línea posible de continuidad con ciencias, etcétera. claro. No, lo que estaba pensando es que también, digamos, a muchos, digamos, psicólogos evolucionarios también, muchas hipótesis les suenan como súper intuitivas, por eso es que tienen como toda esta explicación de los roles de género, por ejemplo, pero me parece que también, Como Ajá. eh, metodólogo usted nos dice que se tiene una fuerte heurística, ya en parte por lo menos la aceptamos, aunque no sean totalmente fundadas. mm, Pero es que hay problemas de cientificidad. ajá, eso es lo que estaba pensando, porque muchos psicólogos evolucionarios completamente ignoran, digamos, el contexto social, que yo creo que Ah, no, no, alguien, tiene razón, tiene perfectamente razón con esto. claro, y que alguien, digamos, más bien muy darwinista también diría que es perfectamente parte de los mismos mecanismos, digamos, no hay una diferencia tajante entre, ok, bueno, estas fuerzas y otras, ¿verdad? Las fuerzas naturales versus las fuerzas antrópicas, digamos. Me parece, digamos, podría estar mal en eso, pero No, pero de hecho, una buena respuesta, o sea, creo, por lo menos. creo que sí, creo que sí. Ok. Pero sí, definitivamente ese tema es fascinante. Eh, bueno, si quieres, sigamos con este párrafo. Ok, aquí hay un ejemplo, digamos, que de hecho precisamente el autor da sobre, digamos, la visión darwiniana aplicada a estos problemas. Este autor, Boyd, presenta una tesis de que las artes o las artes presentan una ventaja evolutiva, en especial las narrativas ficticias. Él argumenta que la función evolucionaria de la ficción es mejorar nuestro procesamiento de información social, que de hecho me di cuenta que este es un tema que le interesa muchísimo a este autor. El autor tiene algunos videos en YouTube, no sé si los mencioné la última vez, pero él menciona que, por ejemplo, bueno, y más adelante creo que lo va a andar aún más, él menciona que un aspecto que nota que es muy interesante de nuestro canon literario, digamos, que a diferencia de Gilgamesh, porque tiene un video específicamente sobre Gilgamesh, es que a él le parece que desde Homero para adelante, podríamos decir, mucha de la ficción o en general de la literatura es sobre la metacognición. Entonces, en Homero podemos ver que eh, Odiseo piensa sobre lo que los troyanos podrían reaccionar, digamos, al ver al caballo Troya, ¿verdad? Entonces, es la idea como este plan de, ¿verdad? El típico caballo de Troya. O Sí. incluso contra Polifemo, ¿verdad? Él usa como este juego de palabras de, ¿verdad? Yo soy nadie, entonces, pensando que entonces cuando Polifemo lo fuera
contar o relatar, nadie le iba a creer, ¿verdad? Entonces, en Homero o en general en estas, en la literatura, la metacognición juega un rol importantísimo, versus que es lo que dice es que en algo como Gilgamesh, por ejemplo, no hay o hay muy poca evidencia de que haya habido metacognición en el relato. Él claramente no está diciendo, y de hecho lo discuten en el video, que no es que los babilonios no tuvieran metacognición, sino que es que al menos no jugaban un rol importante en su obra y posiblemente culturalmente la obra tenía otros significados que tal vez no quedaron constatados en la escritura de la obra, ¿verdad? Al ser muy posiblemente una historia de origen oral como las de Homero. Pero entonces lo que propone este autor es precisamente que en la literatura, al relatar una historia con especial atención en la forma en la que los personajes procesan información, piensan y piensan sobre otras personas y lo que otras personas piensan, la narrativa nos da un espacio donde precisamente no existe además este estrés de no saber lo que otra persona está pensando y en donde podemos precisamente procesar toda esta información. Eh, Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante y es que incluso, digamos, si tomáramos esta explicación como verdadera, alguien podría decir, bueno, igual ¿verdad? El clásico problema de Odisea es como, bueno, igual alguien puede decir, la historia está como muy sobrecargada al final, ¿verdad? Al final parece que va a haber otro conflicto hasta que viene el clásico Deus Ex Machina con Atenea, ¿verdad? Y cada una de situación. Entonces alguien podría decir, bueno, ese final es, no sé, digamos, poco satisfactorio, poco, digamos, anticlimático, que yo no estaría de acuerdo, digamos, necesariamente, pero alguien podría argumentarlo y en este caso, digamos, sería de hecho una pregunta muy clásica de la crítica, digamos, de este tipo de textos y de hecho, tal parece que la explicación darwiniana no tendría ninguna relevancia para responder esta pregunta. Ahora, supongo que uno podría decir lo siguiente, bueno, y de hecho creo que es lo que el autor va a argumentar después, si no me equivoco, que es que más bien son dos tipos distintos de preguntas. Más bien, la filosofía de literatura y cine se preocupa también con la crítica, pero la perspectiva darwiniana no está necesariamente hecha para lidiar con críticas, sino para explicar por qué estos mecanismos o, digamos, por qué estos tropos surgen en las historias. Y tal parece que este tropo, digamos, sí fue como bastante eh, exitoso por el hecho de que si tomamos que lo que dice el doctor es cierto, en este video, en efecto, básicamente toda nuestra literatura se volvió sobre eso, sobre la metacognición, o al menos donde la metacognición juega un rol fundamental. Eh, Aquí, digamos, hay una hipótesis similar en la que Flesch argumenta que algunas de estas historias muestran problemas digamos, de la cooperación social, que es que algunos ancestros, en particular, digamos, los del tipo altruista, eh, sí, digamos, encuentran a alguien que los engaña y que este es expuesto por eh, una tercera persona, ¿verdad? Altruista, cuyos esfuerzos y sacrificios no pueden ser explicados solamente en términos egoístas, ¿verdad? Donde esta persona no solo expone al que los engaña por su propio beneficio. Y este tipo de historias, argumenta Flesch, fueron cruciales en unir a las comunidades y en además, me imagino, mostrar algún tipo de moral acerca de cómo deberían funcionar estas comunidades y por lo tanto mejorar su cooperación social. Eh, y aquí es en donde de hecho sale, digamos, la literatura en especial. Esta admiración es tan natural para nosotros que está provocada por meramente escenarios imaginarios de este castigo eh, bastante costoso. Por lo tanto, este es un ejemplo de literatura. Eh, Aquí surgen dos problemas, ¿verdad? ¿Qué tanto de literatura de hecho se conforma a esta historia, digamos, o a esta explicación? Y otra es, ¿qué tanto es este castigo costoso? Es una fuerza tan significativa en las teorías evolucionarias, ¿verdad? O sea, que también respaldado está la idea de que de hecho es esta figura o esta amenaza de castigo juega un rol o jugó un rol
en nuestra evolución y en general juega un rol como explicación en las teorías evolucionarias. Incluso uno podría decir que tal vez Fresh se está simplemente enfocando en un rango muy limitado y atípico de respuestas cognitivas emocionales que la ficción puede descargar o puede provocar, digamos. Uno podría decir más bien, más generalmente, que la literatura nos provee acceso imaginado a lo que en realidad es muy difícil de tener, que son los motivos o las motivaciones de otras personas. Y esto es precisamente lo que les decía de la metacognición. Aquí, digamos que uno podría decir que las fuerzas o la selección natural y sexual darwiniana nos dieron cierta capacidad para leer la mente, ¿verdad? Digamos, pudiendo entender las expresiones de otras personas, la forma en la que se comunican y los posibles mensajes que dan, digamos, no verbalmente e incluso verbalmente, pero obviamente en la naturaleza, entre comillas, o digamos, fuera de nuestra civilización, es bastante difícil realizar esto. Obviamente tiene resultados limitados y en ciertas situaciones es completamente inútil, uno podría decir, y en otras más bien falla completamente porque más bien hay personas que muy posiblemente pueden engañar a otras personas fácilmente. Uno podría decir que mucho de lo que pasa en la literatura, más bien, en especial aquella mediada lingüísticamente, puede ser entendida como un marco que nos provee con una fantasía, digamos, de poder entender los motivos de todas las personas involucradas. Aquí hay un ejemplo muy interesante que es más bien con el cine. El cine no necesariamente está mediado, aunque digamos creo que, como se habló anteriormente, podría estarlo con el uso de los voiceovers, pero más bien lo que el autor propone es que el cine es otro tipo de fantasía, es la fantasía de entender visualmente, ¿verdad? De enfocarnos en algunos tipos de pistas o de imágenes que se nos dan en el cine y aunque no podamos leer la mente de todos, como lo podemos aparentemente hacer en la literatura o de casi todos, podemos leer fácilmente, entre comillas, ¿verdad? Las expresiones de las personas. En la realidad, las expresiones faciales obviamente son mucho más ambiguas y son fácilmente malentendidas, pero en la narración, digamos, aunque obviamente se puede jugar con esto, lo que algunos argumentan es que más bien se codifican mucho más. Y usualmente con el propósito de revelar sus estados mentales o sus estados interiores. Em, un- una pregunta que necesitan responder, según el doctor, los que defienden los métodos darwinianos en la filosofía de la literatura del cine es, asumiendo que los hechos acerca de nuestros deseos sobre, digamos, adquirir como este insight o, digamos, esta información sobre los estados mentales de otras personas. eh, y digamos que estos son relevantes para entender y apreciar el cine y la literatura, porque estos deberían ser considerados, porque esto debería ser considerado un argumento para el giro darwiniano en la filosofía de literatura y cine. De seguro lo que importa es que tenemos estos deseos y que de hecho son difíciles de satisfacer, pero que es irrelevante si en efecto llegamos a esta posición mediante la selección darwiniana o simplemente eh, por lo que quiso realizar un creador o por el hecho de, digamos, que estos tropos son solamente de nuestro interés. Eh, sí, profe. Dale. Una pregunta, porque me parte que me perdí un minutito porque aquí tuve un asunto, pero un poco más arriba, ¿no? Donde el autor dice que, y donde habla pornografía, bla, bla, Ajá, ajá. literatura sobre el amor, rivalry, ok, misunderstanding, rivalidad, incomprensione, bla, bla, que virtualmente toda la literatura que tenemos. Ujú. Y yo no lo sé, lo veo un poquito discutible, en particular porque desde la época romántica la literatura también, o sea, proprio un interés metaliterario, o sea, el román trata de cómo, la novela trata de cómo se hacen novelas, etcétera, etcétera, esto Ujú. de Goethe y después Musil, etcétera, los grandes, ¿no? Ujú. No solo hablan de esto, sino también de cómo escribirlo. O sea, esto es central, en particular en la poesía contemporánea. La poesía contemporánea es todo sobre la poesía, no queda Totalmente. ningún tema que no sea la poesía misma. Esto es evidente, me parece que un poco lo olvida el señor. O sea,
Decimos la dimensión meta, el meta literario, en la literatura es muy importante. Yo creo que también el metafílmico, por lo menos lo que llamamos el cine de autor, ¿no? De la nouvelle vague, etcétera, Ujú. etcétera, es también sobre el cine, sobre el film, sobre la, etcétera. Creo que es una parte importante, ecco. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tal vez, así como por, por hacer de abogado del diablo del autor, tal vez lo que uno podría decir es que incluso en las obras de carácter meta, ¿verdad? Muchas de estas, al tratar de este carácter meta, también son sobre los malentendidos. Por ejemplo, tal vez uno podría decir que las obras que tratan sobre cómo hacer obras, muchas veces tratan el tema de cómo nos podemos hacer entender o cómo no nos podemos hacer entender mediante la novela. Eso podría ser tal vez una defensa que el autor podría dar. Pero de hecho, Puede ser, sí. creo que yo también estoy de acuerdo, digamos que de hecho es un toque reductivo, porque tal vez lo que podría decir es que esos temas fueron temas, o sea, universales en el sentido en el que siguieron siendo relevantes después, pero definitivamente sí, no diría que se reduce a esas tres cosas. De hecho, más adelante, Mira, mira, que yo estaba pensando en la pregunta que ajá, hizo hace 2 años, uno que trabaja en el cine, ¿cómo se llama? Hay un muchacho que trabaja historia y filosofía del cine, que hablaba de realismo hace 2 años. Bertolt, ¿no? Sí, sí, del metafílmico, ya desde el principio, ya, ¿no? Es famosísima la escena del presente Buñuel Dalí, Chien Andalou, ¿no? ujú, Que hay ujú, esta escena famosa donde hay Buñuel mismo que corta el ojo de la vaca. ajá. Que te está diciendo con un razón, ¿no? Que te está diciendo, mira el corte. O sea, directamente la primera escena del film más famoso que tenemos, porque uno de los más famosos en absoluto de la historia del cine, ¿verdad? Junto con, no lo sé, pues, el expresionismo alemán, etc. Te dice exactamente, te da exactamente una indicación metafílmica. Ujú. Te dice, mira el corte que hago de las imágenes, ¿no? A esta manera de comunicar, ¿no? Sobre lo que está haciendo, ¿no? En tiempo directo. Y creo que es un trato muy, muy importante del cine. No sé cuánto se pone en relación con el darwinismo, pero No, pero es un punto muy interesante porque sí creo que de hecho una característica muy importante en general del arte contemporáneo es que se vuelve, o se volvió, bueno, no solo la contemporánea, ¿verdad? Pero todo es más ahora contemporáneamente, se volvió sobre sí misma y creo que, autorreferencial, autorreflexiva, etcétera, etcétera. sí, exactamente, y eso creo que no tiene, o al menos no me parece que tiene una explicación darwiniana fácil. Creo que más bien mucho del arte, digamos, tal vez posterior a esta necesidad darwiniana, si es que en Y me efecto dice la también tuvo. que la distinción que dice ahí la alta literatura, ¿no? El film, pero no, no es verdad. Hay también la película de autor, ¿no? Hay diferentes. No, no, Cosas. incluso en las películas de Hollywood es muy normal ahora Sí, encontrarse sí. con Ahora es aspectos mucho más normal, autorreferenciales. exactamente. Totalmente, en las películas de Marvel a cada rato. A hay, cada hay rato. Ok. es súper normal. Bueno, y el hecho de que eso fuera muy normal en los cómics también, que tampoco, no es que han sido vistos tradicionalmente como un medio de arte como, o algo muy artístico, ¿verdad? Creo que se empieza seriamente ahora. Hace un poquito de tiempo, tanto el cómics cuanto el cómics fílmico empieza a ser tomado muy seriamente en ámbito artístico, Ah, sí, creo. sí, no, no, totalmente, porque de hecho la revista Times en las mejores novelas del siglo pasado le dio un lugar a Watchmen, digamos que yo diría que no es una novela, ¿verdad? Pero está como ese intento por darle como un lugar a los cómics. Pero bueno, eso es desde la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Ok. Eh, pero sí, sí, no, digamos, yo creo que aquí no sé, un reto interesante, digamos, por tomar ese punto a la perspectiva darwiniana es ver cómo también la cultura ha influenciado el desarrollo del arte, digamos que no ha sido, o sea, que tal vez pudo haber empezado como algún tipo de estrategia evolucionaria y que luego se volvió como un interés en sí mismo, tal vez como un interés por jugar con las formas, con los mecanismos que existen. No sé, digamos, creo que
no sé cómo podría estudiarse eso empíricamente, pero de fijo creo que debería hacerse. Y de hecho creo que eso es lo que el autor recomienda Y me después. gustaría ver el enlace empírico para estudiar esto. Esto es un tema muy, muy interesante para mí, por lo menos. Demasiado, no, a mí también me interesa un montón. Y de hecho Mau comentó la semana pasada sobre Escherbach y obviamente y ese texto es todo sobre autorreferencialidad. Entonces, o sea, que es un tema fundamental, me parece que es, lo es. Tal vez el autor podría decir que la metacognición también en algún sentido es autorreferencial, pero sí, no veo cómo se desliga, digamos, de la perspectiva darwiniana tan fácilmente. Eh, bueno, si quieren, sí, no tienen una pregunta o un comentario, si quieren seguimos. Um, ¿Por qué una novela gráfica no sería una novela? ok. Dale, Luis. Es que digamos, bueno, primero, en primera instancia, a mí me disgusta mucho el término novela gráfica. Digamos, para mí fue como un intento por hacer que los cómics fueran tomados en serio, pero me parece que al fin y al cabo no, o sea, obviamente Watchmen está magistralmente hecho, ¿verdad? Pero yo no veo, digamos, ninguna diferencia fundamental entre eso, digamos, y, no sé, Action Comics número 555, ¿verdad? Me parece que el término o sea, precisamente fue estipulado para que los cómics fueran tomados más en serio. Pero, y ya digamos, por poniendo esa diferencia de lado, yo creo que en especial Watchmen, ¿verdad? Como ejemplo, aunque obviamente eso ya ahora contemporáneamente eso se hace mucho más, pero digamos que Watchmen es uno de los primeros en los que eso se hace bien, es que la imagen, digamos, los dibujos, los colores, juegan un rol muchísimo, digamos, que no son solo complementarios al texto, sino que más bien lo distinguen de los medios que son solamente textuales. Claro que en las novelas pueden haber imágenes. De hecho, recuerdo que Vonnegut ponía como dibujitos y ahora me estoy leyendo una novela de Joyce Carol Oates que se llama Zombie, que está basado, creo que ay, no me acuerdo en cuál asesino se está basado, pero ella pone dibujos que supuestamente hace el personaje, ¿verdad? O pone gráficos y esas cosas. Pero me parece que el uso de la imagen es claramente más prevalente en los cómics que para las novelas literarias, ¿verdad? Bueno, literatura en general. No, digamos, es un... La poesía tiene una tradición, ¿eh? Que ya, Ujú. sai che William Blake ya pubblicava, no? Sí. Pinture conjuntamente, eccetera. La del tigre es que tiene de la pintura del tigre que hizo, me parece. No, tiene muchísimas, proprio illustrato todos los Songs of Innocence, creo. Ajá. Una por una. Más allá de esto, creo también algunos aspectos en la teoría del roman moderno ven un poco la línea que va da Goethe a Musil, más o menos, ven la literatura, producción literaria en particular de la novela, como otra cara de la lingüística, ¿no? Lingüística, nacionalidad, literatura nacional, pertenencia a una cultura específica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay decimos, un retroterra teórico, histórico muy importante que vincula mucho la novela proprio a la lengua, al idioma. Ujú. No, y de hecho, digamos, justamente la definición que iba a dar era esa, digamos, creo que perfectamente, o sea, la literatura puede ser complementada con dibujos, digamos, no sé, tal vez este es un ejemplo menor, pero a la gente le encanta, ¿verdad? La Divina Comedia con los dibujos de, no me acuerdo cómo se llamaba No, no, el claro, hay señor, un montón de pero, cosas. Pero, ecco, vea, al contempo uno dice, Dante no es simplemente que escribió la Divina Comedia, inventó el italiano, ¿no? Así ajá. se dice, que no es verdad, pero así se dice de Cervantes, así se dice de los poetas nacionales, ¿no? De Shakespeare en Inglaterra, de Goethe en Alemania, etcétera, etcétera. Hay este vínculo muy fuerte con un idioma, decimos, de un idioma como idioma nacional. Esto es parte de la historia de la novela. Totalmente. Era el periodo en el cual también la gente iniciaba a alfabetizarse, ¿no? Empezaban a leer, De hecho, no solo los grandes literatos, sino las personas, decimos, normales, empezaban a leer. Esto era ujú, parte ¿no? Decimos, el de la proletariado. conciencia de una sola nación, etcétera, etcétera. Sí, no, ahí yo creo que, digamos, por la definición que iba a dar era precisamente que yo creo que, o sea, la literatura puede o no estar acompañada de ilustraciones, pero en esencia, digamos, es lengua, digamos, así, si uno le quita literatura de lengua, no queda nada, digamos, versus que de hecho, creo que
lo contrario pasa con los cómics, o sea, los cómics creo que hasta pueden totalmente desligarse del texto. Obviamente juega un lugar muy importante, pero La traducción juega un lugar menos problemático, decimos, un papel menos sí, problemático. exactamente, y hay un montón de paneles famosísimos que no tienen ni una sola línea de texto, pero no se pueden, no se pueden desligar del dibujo, digamos. Yo diría que sin dibujo no son cómics y sin texto no son novelas. Creo que esa es la distinción que yo haría para decir que Watchmen no es una novela, digamos. Funciona, funciona, muy Pero, estricta funciona. pero veamos, bueno, o sea, lo que habría que revisar efectivamente son como cuáles son las condiciones que consideramos más relevantes para que algo califique como novela, ¿verdad? Porque, Ujú, digamos, ¿no? El punto es que quizá es más relevante el hecho de que es una narrativa bien estructurada, con todo un desarrollo de personajes y demás, etcétera, que meramente enfatizar, o sea, o más bien pensar que un criterio estrictamente necesario es que el medio mediante el cual se desarrolla es estrictamente lingüístico, porque, o sea, perfectamente se pueden llegar a comunicar mensajes similares haciendo, digamos, y como mencionabas, igual, o sea, disminuyendo al mínimo el componente estrictamente lingüístico, o por lo menos no implícito lingüístico, ¿verdad? O sea, ujú. digamos, perfectamente, sí, digamos, desde ese punto de vista, Watchmen sería, o sea, tendría todas las otras características que serían, o sea, que podríamos considerar relevantes de una novela como cualquier otra. El problema es que yo diría que, digamos, sí, digamos, o sea, vamos a ver, definitivamente Watchmen no funcionaría sin el texto. El problema es que creo que al categorizarlo como una novela también se desenfatiza, que Pero de hecho, veamos, una telenovela no es una novela tampoco. o sea, No podría. ok, sí, es una novela, pero ahí es una novela, digamos, es una excepción distinta de novela, digamos. Ujú, Cuando, cuando la gente dice que, cuando Times dijo que Watchmen era una de las mejores novelas del siglo XX, estaba hablando, la estaba poniendo al igual que, y por ejemplo, Cry Rainbow, Ulises, o sea, como novelas literarias. pero, Em, entonces, digamos, ahí mi queja no es de calidad, digamos, completamente lo opuesto. O sea, yo creo que Watchmen es una genial obra de arte ujú, y ujú. sería mi cómic favorito si no hubiera leído Sandman de Neil Gaiman. Pero, yo creo que el problema es que al ponerla junto a eso se desenfatiza el rol que tiene de hecho de que es un cómic y no algo que podría meramente ser escrito como una novelización de la película o del cómic, digamos, que creo que eso es lo que se está perdiendo cuando se dice que es una novela. Versus, digamos, que si yo adaptara una de las novelas al cine, obviamente tendría, digamos, podría tener un producto genial, ¿verdad? Y obviamente hay un montón de películas geniales basadas en novelas buenas o malas o mediocres, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es el mismo producto. Se está perdiendo mucho el componente lingüístico, ¿verdad? Introspectivo, etcétera, reflexivo. Digamos, obviamente lingüísticamente mediado. pero, Entonces, pero, ese es el problema que tengo con la categorización, digamos. ujú. Pero digamos, pero o sea, ¿qué es lo que cambia? O sea, ¿qué dirías que cambia en la acepción de novela cuando se emplea, por ejemplo, en el caso de las telenovelas? Porque, vamos, exceptuando la noción restrictiva de que sea estrictamente por medios solamente lingüísticos, o sea, uno podría decir que algo como Breaking Bad es una novela de altísima calidad, que tiene un desarrollo de personajes altísimos, por ejemplo. Ujú, O ujú. The Crown, por ejemplo, también. Ahí yo creo que, digamos, con la parte visual, o sea, yo creo que de hecho diría algo parecido a lo que dice el doctor acá, digamos, definitivamente el diálogo, por ejemplo, es algo que se podría, por así decirlo, traducir muy fácilmente a una forma, digamos, solamente textual. Pero bueno, y no he visto todo Breaking Bad, ¿verdad? Solo he visto la primera temporada. Mouse la he visto toda y tal vez nos podría ayudar acá. Pero me parece que el componente visual de Breaking Bad o incluso de algunas novelas, ¿verdad? De algunas telenovelas turcas, no es tan fácil. No, si se traduce digamos, a la parte lingüística, se pierde muchísimo del contenido, que es lo que pasa con muchas películas también, y viceversa, ¿verdad? Cuando se traduce una imagen a palabras o palabras a imágenes, de hecho, me parece que se atenta contra lo que se puede estar comunicando, o todas las posibles, por así decirlo, acepciones de lo que se pueden estar comunicando. Pienso o sea, por ejemplo, en unos capítulos de Watchmen, que es el de Rorschach, que el Mighty Pera tiene la máscara de los exámenes de Rorschach, eh,
el capítulo como principalmente enfocado en el Mae, porque él es como uno de los narradores, pero el que está enfocado principalmente en él es todo simétrico. Digamos, si usted ve los paneles, están como formados simétricamente, como las imágenes de Rorschach. Entonces, digamos, por dar un ejemplo, cuando Zack Snyder como que hizo esa parte en el cine, obviamente él pudo como comunicar lo que estaba pasando en la historia, digamos, y el diálogo, pero se perdió completamente lo que estaba trayendo en medio de la forma en la que se estaba comunicando, que era, digamos, el gimmick de, ok, los paneles están orientados simétricamente y ahí tal vez uno podría incluso decir que eso refleja la personalidad de Mike, que es una persona muy maniquea, ¿verdad? Que tiene como estas posiciones morales absolutistas, etcétera. Entonces, no digo que en el cine no se pueda comunicar eso, ¿verdad? De otra forma, pero definitivamente se está perdiendo la forma en la que el cómic lo comunica. No sé si tiene sentido si lo que estoy diciendo, pero creo que eso sería una forma en la que, digamos, una novela, ¿verdad? Algo como Breaking Bad no podría tan fácilmente decirse una novela en el sentido literario porque la forma en la que se está comunicando el medio en el que se está diciendo es igual de importante que lo que se está comunicando, digamos, diría yo. Sí, no, digamos, lo que preguntaba era, o sea, o más bien creo que la discusión está en torno de si efectivamente para que algo constituya una novela, o sea, el único tipo de comunicación relevante tiene que ser lingüístico. Yo, no, no, no es que sea el único relevante, es que es el principal, digamos. Porque como digo, o sea, en pero las sí es. novelas de Vonnegut, o sea, eh, hay dibujos y en las de Joyce Carol Oates también. Pero veamos, Eh, sí. sí, es lo esencial, digamos, pero no estoy diciendo que es lo único que puede comunicar, digamos, pero es lo que esencialmente comunica. Es Em, lo que se llama en, otra, en otros idiomas el romano, romanzo, ¿no? Es teorizado como algo que se hace con el lenguaje verbal. Ujú. Hay un siglo de teorizaciones importantísimas sobre teoría de la novela. Lenguaje verbal è stato siempre considerato esencial. Ahora, puede ser que están cambiando las cosas o cambiaron las cosas. La relación con el cinema, la visualidad es una de las más estudiadas, ¿no? Como una forma de traducción. Pero yo diría que esencial para la novela es el verbal. Esto para la historia misma de cómo se desarrolló la novela contemporánea. No estamos hablando de una cosa diferente. No estoy diciendo que por principio es imposible poner en versión fílmica, que no sé, Kafka. Para hacer un ejemplo, Kafka, porque él odió cuando nació el cinema, él se hizo loco, ¿no? No, no se puede esta cosa, ¿no? No. Posiblemente ya estaba loco, pero... Puede ser, pero lo vio como una catástrofe, ¿no? Claro. De cada manera, porque viene también él da una formación, da una cultura en la cual la novela es escrita, fundamentalmente escrita, es una cosa que se lee, que se escribe, que se lee. De hecho, Kafka no es de origen judío, o estoy Sí, perdido. Kafka, Sí, sí, entonces tiene todo el 100%. sentido del mundo. Judío de Praga, non alemán, que pero escribe en alemán, sobre todo una historia. Pero también por eso era muy pegado a su idioma, porque decía, yo escribo en alemán, pero no soy alemán, escribo de otra manera en relación al alemán, estoy diciendo otras cosas, ¿no? Ujú. Estoy usando la misma palabra de otra manera, las mismas expresiones de otra manera, como un extranjero, ¿no? Y para él era extremadamente importante, esto en el cine se perdía todo eso. pero, entonces, ustedes dirían que, o sea, algo como el cine y la televisión, y por otro lado, bueno, sí, los cómics o las novelas escritas constituirían entonces, o sea, formas sui generis de arte. No sé, ramas diferentes. Yo no me siento de decir que son la misma cosa, film y literatura. Sí, sí, no sé si yo diría el sui generis, pero sí diría que sí son medios distintos, digamos. O sea, sí, digamos, la metáfora del profe de las ramas me gusta también. No sé cuál sería el tronco, eso sí, pero me gusta que sean como ramas. Ajá. Y piensen también a una prosa de tipo fuertemente filosófico, que es como sería en imágenes. Estamos al mismo problema de la semana pasada. De hecho. O sea, ¿qué fue lo que dijo ahorita, profe? Digo, imaginen estas prosas que existen, Ajá. ¿no? Escritura de novelas que, con intenciones fuertemente filosóficas. No sé, da la más provocatoria, la Choran,
hasta, no lo sé, a las que son propiamente filosóficas, como Thomas Mann. Eh, eh, Estamos en el mismo problema de la semana pasada, de si se puede hacer filosofía por medios visuales, por ejemplo. Sí, 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 Está claro. la... eh, iba a decir los dibujos que tiene Wittgenstein en las investigaciones, pero más que todo un chiste. con las, Ahora, con las cadillas. pero digamos, sí podría haber una relevancia, más bien una distinción relevante entre cómics a secas y novela gráfica, porque digamos, igual creo que no se puede obviar, o sea, eso podría pasar con cualquier otra forma de expresión artística, o sea, como igual con las películas, etcétera, que generalmente no es lo mismo un, bueno, sí, digamos, un cómic genérico que vaya dirigido fundamentalmente a entretener y no a comunicar algo más profundo sobre, yo que sé, la naturaleza humana o el sentido de la vida o alguna cuestión así, que suelen ser más como sentidos filosóficos, que es lo que no está, digamos, lo que sí suele estar presente en novelas gráficas, como Vive Vendetta, etcétera, igual, que no está presente en los cómics convencionales, ¿verdad? Que es igual como lo que sí pasó con los cómics con X en los 60 Ajá, en Estados Unidos. ajá, O sea, me ajá. parece que hay un componente artístico ahí más fuerte, que sí ameritaría una distinción. O sea, efectivamente, no significa que no sean cómics en el sentido tradicional, pero que sí hay un componente artístico más fuerte, digamos, que los amerita una distinción particular, en ese caso novela gráfica. No sé, yo sí soy de la idea que, digamos, como lo que estamos hablando la semana pasada, o sea, no me gusta el término de literatura en el sentido evaluativo por el hecho de que creo que usualmente tiene como esa postura a priori de lo que es como culto, ¿verdad? No estoy en contra de que se emitan juicios sobre qué es mejor que otra cosa, ¿verdad? Pero, pero yo no creo tanto en hacer esa distinción como por esos términos, supongo. O sea, como si es literatura o es buena o mala, es otra cosa. Yo diría que los dos son cómics y otra cosa es que digamos, ok, es bueno, son buenos cómics o malos cómics. El problema es cuando uno dice, ok, los buenos cómics son como novelas gráficas, me parece que es como ponerlos en otro, no sé, en otro medio, eh, en otro nivel. Digamos que yo lo veo más como una diferencia de grado que de tipo, supongo. Tal vez eso es como la mejor forma de ponerlo. Entonces, eh, Pero es uno que podría decir, igual podrían haber, o sea, igual podrían haber categorías, aunque sea una diferencia gradual. claro, claro, digamos, lo que lo digas en el sentido de, ok, bueno, si usted quiere decir de novelas gráficas a los mejores cómics, no lo voy a detener. Solo que creo que la distinción se ha utilizado más bien para hacer lo que se ha hecho con la distinción de literatura en el sentido evaluativo, que es decir, ok, estas cosas están como, son de otro tipo completamente, ¿verdad? Su fin es como más artístico. Yo creo que fundamentalmente el fin de todo el arte es básicamente entretener y de eso se puede hacer mucho más, claro, pero no porque algo solo entretenga significa que es algo como radicalmente o digamos como sustantivamente distinto que otras cosas, digamos. Pero Esa veamos, sería como mi tesis más José, radical. pero José, es cuestionable. ¿qué entiende por entretenimiento? Porque me parece muy complicado decir que una sinfonía como la segunda sinfonía de Mahler que haya sido compuesta solo para entretener. No, pero por eso no digo que es solo para entretener, o sea, digo que, por así decirlo, o sea, el principio baseline de todo es de alguna forma entretener, digamos. Pero eso es cuestionable también en ese caso Claro, con claro, o sea, que pero, esté a la base. pero lo que digo es que eh, sí, digamos, tal vez baseline no es el término apropiado, pero lo que digo es que básicamente, digamos, como cualquier tipo de música que usted pueda escuchar usualmente tiene eso. Obviamente, digamos, cuando usted entra como música clásica, etcétera, obviamente tiene un mayor propósito que eso, no digo que no, pero tampoco es que no esté hecha para entretener, digamos. Esa es vamos a ver, ese es el problema que tengo como cuando Scorsese hizo como esta diferencia entre como el cine del Mae y el cine de Marvel, por ejemplo. O sea, no estoy diciendo que obviamente todo el cine de Marvel está como en el nivel que lo que ha hecho Scorsese, aunque creo que Scorsese recientemente ha hecho cosas muy malas. Bueno, me gustó mucho Silence, pero ese no es el punto. O sea, creo que algo como The Irishman también tiene muchísimos problemas y como que también está lleno de clichés del mismo creador, digamos, etcétera. Pero mi punto es que no es una distinción, no es que las películas de Marvel son como algo sustancialmente diferente de, no sé, lo que hace Lars von Trier, por ejemplo. De hecho, Lars von Trier es un buen ejemplo de cómo no son radicalmente diferentes, sino que, por ejemplo, Pero, las películas de Lars von Trier tienen obviamente mayores propósitos, tal vez técnicamente sí, en muchos casos están mucho mejor hechas, etcétera, pero eso no
digamos, en la escala de rating, yo no la pondría como en otra escala, digamos, que yo creo que es lo que muchas veces se hace cuando se utiliza el término en el sentido evaluativo. Y lo mismo diría como en general el arte. Obviamente eso es súper problematizable, no digo que no, pero digamos, estoy como tratando de desentrañar, Es que, digamos, mi postura. o sea, igual hay que tomar en cuenta que, o sea, como muchas de las distinciones de grado, igual en términos, o sea, hay diferencias tan marcadas que perfectamente permiten que en el ámbito pragmático las empleemos, o sea, las utilicemos como si fuesen distintas, ¿verdad? O sea, porque, digamos, ese es el punto, aunque, yo qué sé, como en la analítica sintética, aun cuando reconozcamos, digamos, yo qué sé, aun cuando estuviéramos de acuerdo con los argumentos de Quine, aún así no se puede negar que hay una diferencia sustantiva en afirmar tautologías, ¿verdad? Decir algo como todos los calvos son calvos, de llegar y decir todos los calvos son ricos y además son buenas personas y además, y yo qué sé, una serie de predicados adicionales. O sea, aun cuando fuera una distinción de grado en cuanto a informatividad, a nivel práctico hay una funcionalidad que es significativamente distinta. Y eso mismo podría pasar con el grado artístico, ¿verdad? O sea, que aún así, digamos, aun cuando, digamos, yo que sé, aunque no se pueda decir que la película de Gatúbela no es arte, Ajá. sino que más bien es que tiene un poco contenido de arte, pero aún así tiene un poco contenido de arte. En el ámbito práctico no tiene sentido llegar y decir, o sea, no es más conveniente llegar a decir, ok, es que eso es arte también, porque el contenido que tiene de componente artístico es tan bajo que digamos, es despreciable o es ignorable en el ámbito práctico, como el contenido de informatividad que tendría una tautología, digamos. Ajá. Es que, digamos, ahí está ahí está nuestra diferencia, digamos. Yo no diría que la película de Gatúbela es poco arte o tiene como poco contenido artístico. Yo diría que es mal arte, digamos. Eso es como la diferencia que estoy tratando de explicar, que no sé cómo hacer bien. Pero, digamos, yo diría que o sea, todo el cine es arte. El problema es que Gatúbela está mal hecha de muchas formas. Pero incluso creo que hay ciertas cosas de Gatúbela que son muy interesantes de analizar, como la forma rarísima en la que el Mae pone como, que de hecho, uy, ahora que lo pienso, en la última, como, no sé si es en principio un largometraje, creo que no, pero Gaspar Noé hace poco sacó una obra que se llama Lux Eterna, si no me equivoco. No sé si el profe ya la vio, pero es muy buena. No, Debería verla, aunque los primeros 10 minutos son como, creo que están hechos para que no le dé como un ataque epiléptico. no. Pero, pero era en una parte de la Lux película, Eterna. Lux Eterna, ajá. En Ajá. una parte pone, digamos, pone dos cámaras. Entonces, uno está viendo como una misma escena desde dos perspectivas. A veces está viendo dos lugares completamente diferentes y la pantalla está como partida a la mitad. Y eso es algo que de hecho el mismo director de Gatúbela hace en la película. Bueno, o lo que él estaba como tratando de hacer, digamos, él pone como como las reacciones de todo el mundo a lo que está pasando, entonces los cortos son rarísimos. Entonces, o sea, ahí yo creo que es una técnica mal aplicada, digamos, pero creo que en esencia básicamente la misma técnica, digamos, lo que pasa es que este man no lo sabe aplicar bien y Gaspar Noé lo hizo de una forma mucho más interesante. Eh, pero sí, digamos, esa es la forma en la que yo lo pondría. Y otra cosa con lo de Quine es que, digamos, creo que más bien el punto de Quine es que incluso cosas como los calvos son calvos, digamos, pueden en principio llegar a ser refutables, digamos, empíricamente. O sea, en principio no se puede decir que calvo nunca va a ser, digamos, como un empíricamente, no testeable, sino empíricamente debatible, supongo. Eh, entonces, más bien ahí lo que Juan está diciendo es que, aunque sí, digamos, en la práctica los podemos tratar diferentes, que digamos, yo no estoy necesariamente en contra de que en práctica se traten diferentes, aunque como le digo, o sea, con lo primero que dije, creo que en la práctica hay problemas de cómo se han tratado esas dos cosas. Eh, en todo caso, creo que sí sirve hacer la diferencia como tajantemente, no tajantemente, porque me parece que usualmente se hace tajantemente y eso es lo que ha hecho como que en crítica como que haya como una Yo ignorancia también mucho de los productos que se han hecho. Eso era. consideraría también el por qué, ¿no? Tenemos o queremos hacer estas distinciones y establecer estas diferencias. Creo que un papel muy importante lo juegan las producciones artísticas, decimos literarias y fílmicas también, no solamente como entretenimiento, cuanto como educación, o sea, cuánto se usan en las escuelas.
O sea, ¿cuánto tenemos que hacer leer libros a los niños, hacer ver películas, etcétera, etcétera? ¿De qué manera? Etcétera. Es parte de la educación, es parte de la formación. Creo que nadie lo niegue, ¿no? Que sea parte de la formación, una educación de tipo literario. ¿Por qué no también de tipo cinematográfico, ¿no? Desde la primaria, ¿por qué no? ¿Qué papel juegan? Es claro que un niño en primaria tiene que aprender a escribir, a leer, de texto simple, más complejo, hasta extremadamente complejo, ¿no? De los textos literarios juegan un rol muy importante. Se habla mucho ahora también del uso de otro medio, en particular de los medios visuales, ¿no? Un poco olvidados, mientras sería el caso, ¿no? De ponerlo al centro de los programas educativos. Entonces, productos artísticos y educación, ¿no? Cómo se insertan en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la educación. No solamente como entretenimiento para adultos, por así decir. No, y de hecho eso es de lo que trata el último capítulo, que el autor como que reta eso de que son necesariamente educativos. Pues no, o sea, digamos, creo que definitivamente pueden servir muchos roles, no solo uno, ¿verdad? Aunque en algunas cosas, algunas películas de Marvel son eso, como más que todo solo entretenimiento. Pero creo que Claro, claro. en general el entretenimiento sí está presente desde las historias más clásicas, digamos. Obviamente tienen mucho más y han sido clásicas, digamos, pero entonces de ahí es como rastrearía, como unirlas a todas bajo una misma categoría, digamos. Es lo que... Digan que también reflexionar o discutir de cuánto el entretenimiento sea parte de la formación, o sea, también de los animales, sabemos que lo que juegan mucho son también lo que saben normalmente hacer más cosas, son movimientos más complejos, etcétera, etcétera, o sea, No, no, extremo. y también no podría decir que la forma en la que la gente se entretiene ha cambiado muchísimo también. O sea, tal vez para hace sí, hace 2500 años era entretenimiento escuchar a los rapsodas y recitar ¿verdad? La Odisea y estas cosas. Tal vez hoy en día la gente se lo aburra, pero no quiere decir que en algún momento no haya sido de entretenimiento. Y así como tal vez en algún momento para la gente es entretenido leer el Quijote, ahora a la gente tal vez no le parezca entretenido, pero eso no significa que no pueda tener ese factor también, digamos. Tal vez eso es otra cosa que diría. Seguro. O sea, para usted cuál es bueno, supongo que me perdí esa parte de la exposición, me hubiera gustado escuchar la relacionada con el darwinismo y el arte, y cuál es el rol de las emociones en el arte. Lo digo por eso, y ya lo dejo hablar para que, digamos, me explica su posición. Lo que voy a decir me parece que filosóficamente es complicado de defender, pero, y además es una posición personal, pero cuando yo he escuchado algunas piezas clásicas me parece que yo no me estoy entreteniendo. No digo que siempre, pero sí tengo cierta experiencia con una determinada trascendencia. Por ejemplo, a mí me parece totalmente inaceptable argumentar que digamos, por mencionar una pieza clásica, que el Requiem de Mozart es meramente entretenimiento. O sea, me parece que hay todo un significado detrás de la música, que no se reduce simplemente a pasar el tiempo, ¿ya? Entonces, me parece que desde ese punto de mira, digamos, pueden existir criterios normativos para determinar, digamos, el valor de una obra artística o no, o incluso para decir que es arte. Pero sí, entonces, ¿cuál es su posición respecto del darwinismo, emociones, normatividad y arte? Sé que es muy amplio, pero es como para entender su posición de manera sintética. Sí, no, de hecho, sí, no, tranquilo. Lo del darwinismo, sí, aquí de hecho estábamos terminando el capítulo, entonces todavía lo estábamos medio discutiendo, pero sí, tranquilo, no, eso no lo hemos terminado de discutir. En cuanto a mi posición, digamos, yo digamos, no estoy diciendo que Mozart, por ejemplo, sea solo entretenimiento. Lo que digo es que hay un componente de entretenimiento que lo comparte con, no sé, la música pop, por ejemplo. Obviamente hay muchísimo más que diferencia a Mozart, pero digo que en general, digamos, mi tesis era esa, que lo que reúne a todo el arte, digamos, independientemente de valor, digamos, o estos criterios, es ese como, es esa búsqueda de entretener hasta cierto punto, obviamente. Yo creo que también eso es compatible con decir que a veces uno escucha ve ciertas cosas que no le entretienen, pero eso tiene que ver más con la forma en la que una obra logre entretener versus que el hecho de que todas deberían, o todas buscan entretener hasta cierto punto.
Yo diría que la diferencia entre, por ejemplo, eso, Mozart y la música pop, es que tal vez mucha música pop está solo hecha para eso, como para entretener, para que llegue al top 100 de los Billboards y esas cosas, mientras que obviamente si uno sabe de teoría musical, y me imagino que eso es como la parte que a usted le gusta más, que usted puede como sentarse a escuchar a Mozart. Ah, bueno, sé que Mau también nos podría hablar de eso si él quisiera, que digo, obviamente en estos compositores hay muchísimo más que uno le saca, que es lo que yo diría que también pasa en otros medios artísticos, que las obras de valor, digamos, de mayor valor, de calidad, son las que tienen muchísimo más contenido que uno puede desentrañar. Pero sí, y en ese sentido no estoy en contra de que hayan criterios normativos. De hecho, creo que estoy completamente de acuerdo. El problema es que no creo que deban haber criterios normativos para hacer como esa distinción como sustantiva, un digamos. criterio como un criterio de demarcación artística, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 más o menos. O sea, o sea, tal vez lo que diría es que no es, por ejemplo, no es una diferencia tajante como entre la que se plantea hacer entre. Ah, bueno, eso es un buen ejemplo, de hecho, y es un ejemplo controversial. O sea, no es la diferencia tajante entre, por ejemplo, ciencia y pseudociencia. O sea, creo que es como la diferencia entre buena ciencia y mala ciencia, por ejemplo. Eh, Ujú. Yo pienso, y José, sí, sí, además. que con esto que decís, tal vez la palabra entretenimiento no te está ayudando mucho aquí. Y corregime si estoy equivocado, pero tal vez lo que te referís es más al carácter contemplativo, que sí es algo que une, pienso yo, ahí sí a prácticamente que todas las obras de arte. O sea, es un objeto que te incita a verlo, ¿no? A contemplarlo, a analizarlo por un buen tiempo, no tanto a entretener, porque, a ver, si nos ponemos a Ujú, ver, por ejemplo, como ejemplo de fotografía, si nos ponemos a ver el trabajo que hizo Dorothea Lange, ¿verdad? En el Farm Security Administration en Estados Unidos, es un trabajo artístico a cierto punto, pero también tiene mucho documental y lo último ajá. que busca es entretener. Si yo busco, por ejemplo, un trabajo de Andrés Serrano, que sí es un artista preeminentemente conceptual, y tiene obras de arte que lo que buscan es, en vez de entretener, tal vez criticar, ser disruptivas, especialmente con temas controversiales como la religión, por ejemplo. Ujú. Bueno, eso lo último que hace es entretener, ¿no? De hecho, la gente hace revueltas en sus exposiciones, como Ah, le pasó a Mapplethorpe también, ¿no? En Queens, creo que fue la exposición que hizo ¿Cuál es cuando... el del tipo que le tomó la foto al crucifijo como en Ah, un... en un tanque de orina, Ajá. ese. Ese es, ok. Ese, Andrés Ajá, ajá. Serrano, que es de mis artistas favoritos, y podría seguir. Pero sí, como que entretenimiento no me sirve mucho. Tal vez en música y en cine es más fácil caer en esto, y tal vez incluso en teatro, porque Ujú. son, Literatura, todo eso. ajá, sí, creo que es porque son artes que tal vez son más performativos, especialmente la música. Ujú. Entonces tienen un carácter que es efímero, que te entretiene, casi que inherentemente por eso, ¿no? Un poco, por lo Pero, menos. vos no considerás que la Ajá, música también tiene un elemento contemplativo, o sea, que, que sí, si totalmente, usted, claro. digamos, se sienta a escuchar una pieza musical, no existe ningún elemento contemplativo, más que entretenimiento. Ah, no, yo pienso, sí, yo no estoy de acuerdo con José en ese caso. Yo pienso que es definitivamente contemplativo y entretenimiento es una característica que puede o no tenerla, que José dijo eso ahora. Eso es lo que creo que no es una característica fundamental. O sea, Sí, no es nunca una tónica en una obra de arte. Puede ser ujú. como, pueden ser algún armónico que le sale por ahí, digamos, si queremos empezar a hacer analogías Sí, no, con es que digamos, musicales. sí, sí, que es que creo que la palabra sí, sí, tiene razón en que está mal porque mucha gente asocia entretenimiento con el hecho de que lo entretuvo, digamos, y eso creo que es el problema. Pero sí, o sea, lo que quiero decir, de hecho, contemplativo puede servir, yo lo que diría con contemplativo, el problema es que hay cosas que no son, digamos, no, de una forma en que no son entretenidas porque no hacen que la gente se entretenga. Lo contemplativo también haría como que las personas no necesariamente lo contemplen, sino que solo lo consuman. Entonces sí, o sea, no sé cuál mejor palabra sería. Tal vez me refiero a entretenimiento en el sentido en el que eh, todas buscan esa atención que la gente le pueda dar por su duración, digamos. Eso sí. No sé cómo llamarlo a eso, Yo tendría que tampoco. buscar la Sí, sí, mejor sí, palabra. sí, tienes razón también. Salimos contemplativo, empieza a tener como un poquillo un sesgo ahí medio También romántico. como de Ajá, reflexivo, sí, ajá. muy romántico. Sí, pero estoy de acuerdo. Eso no sí estoy de acuerdo en que todas las obras de arte, y que no se me ocurre un ejemplo en que no,
sí buscan ser vistas, eso es parte de, ¿no? Porque la comunicación es intrínseca en el arte. Ujú, Eso ujú. sí, entonces ahí sí estoy completamente de acuerdo con Sí, sí, vos, pero comunicar tal vez es mejor, pero ajá, también, sí hay no obras sé si de es un mejor sí, es como, término, pero... sí hay obras de arte que lo que buscan es criticar, primero que todo, ser disruptivas en un ámbito, nada más Ujú. exponer algo Sí, no, porque, o digamos, transmitir Ay, y para sentimientos, ustedes, etcétera. para ustedes sí hay pseudoarte, o no, o no. sea, para mí hay mal arte, digamos, pero no pseudoarte. Ok, ok. Sí, yo tiendo a pensar similar a José. Tendría que pensarlo más, pero yo creo que sí. De hecho, en ese sentido yo también no creo que haya pseudociencia, yo creo que hay mala ciencia, pero eso es otro tema. No, no, Mark, pero Solo voy a lanzarlo ahí. ponete serio con eso, Mark. Solo voy a La lanzarlo ahí. psicoanálisis es completamente Pero, indefendible. pero, no, no, digamos, lo que quiero decir es que, por ejemplo, incluso cuando el punto de una obra es criticar, también, o sea, la crítica no, o sea, no tiene sentido criticar si nadie va a escuchar la crítica, me explico, nadie, Exacto. o incluso, ahora que estamos hablando de música, pensando de fijo ustedes conocen este género, es que se me olvidó el nombre, pero que es como de ruidos que uno, o sea, que las piezas duran horas y yo no sé quién se ha sentado a escuchar como Ah, horas de ruidos horribles. Como música tonal, ¿será? Tal vez. No, es que no, no, tiene un nombre específico, es como... no es eh, ah, ¿Verdad? trash, pues ¿A sí. qué hablas? De una electrónica moderna o una clásica moderna? no, no, es que es como electrónica moderna y que Ah, son... Ikeda, por ejemplo, que trabaja sobre la media secuencias, ¿no? Cuando usted pone o saca un jack de un amplificador o cosas de este tipo. Hace horas. Sí, No, no, tiene un nombre específico. sí, es que hay un nombre específico, pero no me Sí, acuerdo. sí, sí, El es punto es que, interesante. digamos, Muy incluso esas... interesante. No lo Ajá, puedes escuchar más de 3 minutos, pero... exactamente, exactamente. O sea, es horrible de escuchar, pero incluso eso, el punto es como... No, obviamente que no es entretenido porque nadie se va a entretener escuchando horas de eso, pero lo que digo es que incluso el punto de eso es que alguien en algún momento lo escuche y del el punto, lo que sea, llegue a ser comunicado. Exacto, Eso es lo que para quiero que la tratar de obra decir. se complete, para que la obra se haga redonda, se necesita que alguien la escuche, es parte de, ¿no? Ajá, Yo ahí estoy de ajá. acuerdo, yo ahí estoy de acuerdo con vos, o que alguien la vea, o sea, lo que sea. Sí, lo escuche, ajá, Ajá, etcétera. exacto, sí, la experimente de alguna forma. Sí, ahí estoy de acuerdo. Y ahí sí, si es eso lo que querías decir como desde el principio, Ajá, eso era, pero estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos. eso era, eso era. Sí, es que entretenimiento, sí, sí, porque sí, sí tiene como ese problema Sí, como de si alguien no lo pasé entretiene de o... que fuiste a ver como una obra de teatro comiendo. Sí, que es lo que dijo Scorsese, que las de Ajá. Marvel son como parques de diversiones y las películas como el cine es como una, ¿qué era que ha dicho? Era como una cena o algo así, como Uy, una, algo así. elitista, no mentira, Eh, mentira. No, y yo no estoy en contra del elitismo, pero me parece que eso es más que elitismo, es como fundamentalmente no entender como qué es lo que hacen las películas de Marvel, entre otras cosas. Sí, Pero, también. y se me olvidó responder lo de las emociones. Em, lo que yo diría con las emociones es que sí hay como un naturalismo interesante que aplicar a esta filosofía cuando se busca estudiar como qué reacciones tienen las personas a ciertas obras. Eso sí me parece un trabajo empírico que sería muy interesante de hacer, que sí vi que alguien lo propuso en esta obra que les mencioné la semana pasada, de naturalismo en la filosofía, en la estética y estas cosas, pero sí, he visto muy poco de eso, pero sí me interesaría mucho buscar más de eso, como que sí creo que ahí hay un rol empírico, incluso tal, no sé si darwiniano per se, porque tal vez darwiniano entraría cuando se explique cómo esas respuestas surgen, digamos, o sea, la explicación de cómo esas respuestas surgieron, ahí creo que sería más tradicionalmente científico, no necesariamente darwiniano, pero sí, digamos, como más psicológico, supongo, incluso neurológico, digamos, de ver como qué partes del cerebro se activan con qué cosas, algo así. No sé, eso sería... No, Una no, no. pregunta. Ujú. Este, Disculpen, José, un'ultimissima cosa, stavo pensando sul concetto di intrattenimento, in realtà. Ajá, Se confrontamos especulativamente la fruición artística con el juego, el papel que juega el juego en la formación tanto de los niños cuanto decimos de comportamiento complejos, etcétera, ¿no? ajá, Y en particular también desde el punto de vista más, decimos, darwinista, el papel que juega, el papel que juega el juego es feo. El papel que tiene el juego en el desarrollo de los mamíferos con estructuras neurológicas más complejas, que es enorme. ajá, Pasan un montón de tiempo jugando. ¿Por qué pasan totalmente. un montón de tiempo jugando?
¿A qué les sirve? ¿Cuánto aprenden jugando? ¿Cuánto desarrollan la que podemos llamar, no sé, imaginación jugando? ¿Cuánto aprenden, no sé, de la vida futura, en relación a la vida futura jugando? ¿Cuánto nos sirve a nosotros la simulación del juego en muchísimas circunstancias, ¿no? Que tienen propio, en este sentido, en cuanto cuánto el entretenimiento sea importante para el desarrollo de facultades cerebrales y de capacidades, decimos, de comportamiento en otras situaciones no ficticias. Ujú. Ahí podría ser un enlace, ¿no? El concepto Sí, del juego es una forma de aprendizaje importantísima. sí, Se valora siempre más en el ámbito educativo y ajá. se reconoce en los mundos en particular de los mamíferos. Quería meter el concepto de juego, pero no sé si es Juego demasiado. lúdico, no un Sí, juego, lúdico, ajá, porque juego yo sé que le va a sonar feo a Luis por lo no de es el Liechtenstein, Steam, pero, pero no, Viking. lúdico, sí, lúdico me suena, me gusta mucho lúdico, de hecho. Que juega un papel muy importante en la formación, en el desarrollo, ¿ok? Ujú. No solo de los humanos. Lúdico, sí, me gusta mucho ese término, de hecho. Muchas gracias, más bien. Creo que sí es un mejor concepto totalmente. Voy a pensarlo más, pero me gusta ese input. Yo quería preguntar algo Dale. sobre, o sea, digamos, es que estaba pensando que si agarramos el concepto de arte y le quitamos todos las pretensiones de establecer criterios normativos, digamos, como parte del concepto, que Ujú. evitaría que se vuelva trivial o cuando menos absurdo al nivel de cubrir prácticamente cualquier cosa. O sea, que literalmente cualquier cosa podría genuinamente calificar como arte, porque, por ejemplo, ni siquiera sería necesario en principio que esté el componente de la intencionalidad, ¿verdad? Por todas esas decisiones. O sea, no es necesario que sea algo intencionalmente diseñado para ser artístico. O sea, que entonces literalmente que yo agarre una lámina de zinc y diga, vea, esto es arte. Aunque ahí está Eh, la intencionalidad, ¿verdad? Porque usted está sí, agarrando el papel y lo está Pero, poniendo en un lado y diciendo algo, pero, o sea, yo estoy de acuerdo que hay un rol de la intencionalidad y ya dejo a hablar. No, de fijo hay un rol, digamos, yo creo que la intencionalidad también es esencial, pero no quiero decir que es solo intencionalidad para hacer como arte, porque puede ser también intencionalidad no sé, digamos, como lo que hizo Duchamp, ¿verdad? Agarrar el ordinal, firmarlo y ponerlo ahí, también ujú. es algún tipo de intencionalidad. Pero sí, no, yo concuerdo que también el arte es, digamos, por eso es que no me... Hay gente que dice que, es que, no sé, este árbol es como todo artístico. Es como, ay, no, es un árbol, me explico. O no está hecho como nadie lo hizo. No hay intencionalidad detrás del árbol, digamos. Pero sí puede haber intencionalidad detrás de tomar una foto de un árbol y ponerla, no sé, en un museo, en en algún tipo de galería, etcétera. Y también otra cosa que de hecho creo que dice Graham Priest en el artículo sobre Duchamp que mencioné en el coloquio, este, dice que, por ejemplo, una diferencia entre, por ejemplo, el ordinal que estaba simplemente ahí en el baño y versus cuando Duchamp lo agarró, lo firmó lo metió al concurso, es que el ordinal está hecho como para ser utilizado, digamos, más bien la obra de arte, la obra, digamos, de Fontaine, creo que es, o La Fontaine, más bien, está hecha para, más bien, de que provoque esa reflexión en la gente que ve el ordinal ahí en, la muestra del concurso. Entonces, o sea, sí hay intencionalidad, y sí habría que especificar qué tipo de intencionalidad es, pero definitivamente no, sí quiero que sea lo suficientemente amplio como para incluir todas estas cosas, pero, pero no lo suficiente como para decir, ok, no hay intencionalidad, me explico. Yo Ujú. sí creo en una intencionalidad ahí Ujú. y una intencionalidad específica está hecha como para provocar algo, digamos, pero, o para esta cuestión lúdica, pero, o sea, de fijo tengo que especificarlo, ¿verdad? Pero por el momento sí creo en pero eso. el punto, por lo menos, de lo que estabas mencionando es que por lo menos ya estás reconociendo que no es intencionalidad en la creación, ¿verdad? O en el origen del objeto. O sea, es que una persona puede, o sea, puede ser intencionalidad en el receptor. Entonces, algo que originalmente no tenía ninguna pretensión de ser artístico, se convertiría en artístico con solo que una persona le agregue esa intencionalidad. Por ejemplo, que la persona le agregue el sentido. No, yo no estaría de acuerdo con eso. Mm, Pero, ¿cómo podría Sí, diferenciarse? yo no estaría de acuerdo. Es que una cosa es el Kunstwollen desde su creación, o sea, como sí, la voluntad de ser arte, ¿no? ajá. De algo que Ujú. en eso sí estoy de acuerdo con Scofield en que es un requerimiento, ¿no? Porque, a ver, si en la modernidad se construyó la forma en el arte, históricamente, en la Ujú. posmodernidad, ahorita,
que ese término realmente, bueno, lo podemos discutir después. Postmodernidad. Ajá, sí, lo podemos discutir después, pero mi punto es que ahora en la postmodernidad se deconstruye el concepto, es lo único que queda por deconstruir. Desde que, por ejemplo, en fotografía, no me acuerdo cuál fue el nombre del mae, pero hizo un cuadro que se llamaba Blanco sobre Blanco. Y era como, y era un blanco sobre Ajá. otro tipo de blanco, un poquito diferente, ajá, y ya eso fue como, ¿verdad? Ya la construcción total de la forma. Lo que quiero llegar con esto es que esa voluntad de arte ahora es meramente conceptual, ya no tanto formalista o formal. Entonces, yo creo que sí se requiere desde su creación una voluntad de arte. Si yo llego y le digo y veo un árbol y digo, es que este árbol es arte, mm, yo creo que no sé, algo ahí como que no me calza. Yo creo que la voluntad de arte tiene que salir desde su creación. Digamos, pero si, por ejemplo, si yo vengo tal un árbol y le pongo un nombre y lo pongo en un museo, eso no es arte. Eso, claro, ahí estás usando ready made, que es lo que hizo Duchamp. Ajá. Entonces, por eso, digamos, Eso sí, claro, pero es que ahí es no donde puede quiero estar en la llegar. creación, digamos, porque el que hizo Dodinal, ¿verdad? No tuvo ninguna Sí, intención de que sí Duchamp lo estás, agarrara y lo pusiera. ajá, no, sí está en su creación, también porque tienes que entender que la obra de arte no es solo el orinal ahí. Y Claro, eso es es lo el que vengo, poner el es Dodinal ahí. postmodernidad, es el poner el orinal ahí y Ajá, lo que eso ajá, significa exactamente. y el Ajá. contexto. Ves que la obra de arte ahora ya no es el objeto, es el contexto y lo que se piensa al poner el objeto ahí. Y ahí es donde está el Kunstvollen en su creación otra vez de su obra de arte. Ok, Bueno, ok, su pero recreación, si se quiere, entonces digamos. estamos hablando de creación en otro sentido, digamos, no literalmente que yo vengo y armo el Dodinal, Sí, digamos. no necesariamente sin ser, sí, ya Ajá. es creación conceptual en este De lo que... caso. Ujú. Ajá. Y No, en ahí ese hay caso estoy de acuerdo. Kunstvollen y entonces, sí, de fijo. Es interesante, muy Pero, interesante. digamos, esa creación conceptual no necesariamente está reducida o sea, digamos, a lo que voy no veo cómo podría establecerse límites, porque, digamos, cosas, por ejemplo, yo qué sé, sin modificar el contexto en el cual está situado la cosa, digamos, como el árbol. Ujú. Si un grupo de gente empieza por alguna razón aleatoria, ver que ese árbol ahí es artístico, se generaría todo un sentido alrededor, digamos, toda una carga de sentido alrededor que no estaba previamente. Sí, Sí, pero esa pero ese es carga como tal el vez no punto, sea ¿no? cultural y no creo que sea necesariamente de arte. Digamos, porque también otra cosa es que eso no, digamos, yo sé que no está implícito en la pregunta, pero creo que es bueno aclararlo. O sea, el hecho de que alguien pueda hacer eso no significa que produce como lo que podamos considerar algo con mucho valor, ¿verdad? O sea, no es como necesariamente buen arte. Pero creo que si juega, si está ahí el hecho de que alguien puede venir y decir, ok, bueno, lo pongo en este contexto y supuestamente tiene este mensaje. Uno podría criticarlo también por ese lado, como digamos, lo de Duchamp creo que tenía más sentido porque todo el hecho era como básicamente trolear el concurso de que uno puede meter cualquier cosa. Exacto, sí. Pero es muy diferente eso a toda la gente que ha venido a hacer lo mismo después y ya eso se volvió normal y ya no es para nada como revolucionario entre comillas. Entonces, pero sí creo que es la voluntad de decir, ok, esto es arte, lo voy a poner acá, sí es, al menos parte de lo esencial ahí, creo que diría. Sí, no, y yo creo que vos sí, el que estabas hablando ahora, yo creo que sí tenés un punto y es muy interesante y es algo que nos pasó por alto a José y a mí ahorita, que los dos dijimos, yo creo. Y es que es cierto, o sea, para nosotros el Kunstvollen es importante. Esa voluntad de arte es importante para lo que para nosotros es arte. Ujú. Pero justo ahorita que estoy llevando ese curso de crítica de arte, estoy llevándolo ahorita, es eso, o sea, cada quien tiene su propio paradigma desde el cual considera que una obra de arte es buena o mala, e incluso desde el cual considera que una obra es arte, ¿no? Y ese paradigma está en función de que cada persona es diferente, ¿no? Está en función de cada quien. A ver, uno podría decir también, bueno, históricamente el Pero, arte ha sido esto, ¿no? Entonces ahí ya se puede empezar a construir un qué es arte, que no depende tanto de la gente. pero Podría ¿no te ser. parece que hay un componente de intersubjetividad ahí que aplica en el caso de la calidad artística? Porque, digamos, yo puedo agarrar un papel y hacer un poco de trazos, pero eso no significa, digamos, si yo qué sé, que para mí a nivel personal diga, ok, esto es mejor que la Capilla Sixtina, pero eso no significa que realmente sea mejor que la Capilla Sixtina. Y sin tener que comprometerse con una tesis fuerte como de, yo qué sé, que eso es algo, una verdad del universo o algo así, digamos. Pero por lo menos que a nivel intersubjetivo, como pasa con otros ámbitos normativos, Claro, claro, como una hay generalización. elementos que se hacen que una obra artística en general sea superior a otra, digamos, por lo menos a nivel intersubjetivo. El único, después de pensar, yo sí he pensado esto, lo que vos decís es muy interesante. El único en el que yo he llegado
a como un acuerdo conmigo mismo es que la obra sea congruente con lo que la obra quiere hacer, con lo que la obra quiere lograr, ¿no? O sea, si una obra o un artista con su obra en este caso quiere lograr X cosa y lo hace, no hay incoherencias dentro de la obra, dentro de su forma y contenido, por ejemplo, ese tipo de cosas, creo que eso hace a una obra mejor. Eso es lo único que yo he pensado, pero el resto es que están muy, Entonces, ajá. por ejemplo, yo no soy artista y soy pésimo, digamos, en la mayoría de artes, pero entonces si yo, es como decía Luis, si yo escribo en un pedazo de papel unas rayas, y esas rayas yo considero, son coherentes con lo que yo quería hacer, o sea, son coherentes con mi intención de que esas rayas sean interpretadas como arte, eso convierte las rayas en arte. Creo que está ahí, pues, puede ser, a ver, es que a ver, no me malinterprete en lo que yo digo que la obra es congruente con lo que yo quería hacer, o sea, no es como que yo digo, voy a dibujar una pinturita de un árbol y como lo logré, y eso es arte, no, me refiero como con lo que la obra quiere transmitir ya a un nivel más conceptual, ¿no? Para que se dé el chance de que puedan haber incoherencias, entonces no es solo meramente formal. Por eso es que, por ejemplo, por eso es que si alguien, no sé, como se vomita ahí en la calle, pues eso es una vomitada en la calle. Pero si alguien se vomita en una galería de arte, es un performance, ¿verdad? Si lo hace el propio, pues, con la intención de que sea un performance. Entonces eso ya es una obra de arte, aunque el resultado formal es lo mismo. Pero, o sea, para usted, por el hecho de que la persona que vomitó en la galería, que tenía la intención de hacerlo para, digamos, hacer un performance, entonces ya se puede considerar como arte solo porque la persona quería vomitar para hacer un performance y en la galería. O sea, ya eso es arte. Sí, pero no por eso. Es porque la persona quería vomitar porque quiere transmitir X cosa. No sé, que le asco el gobierno ahorita o no sé, whatever. No, o sea. Sí, no, sí puedo interrumpir a Mau tal vez para Sí, ayudarle, porque creo que los dos estamos más o menos de acuerdo. O sea, sí podría ser arte precisamente por esa intencionalidad. El problema es que acá creo que también la diferencia es que estamos utilizando arte en un término mucho más descriptivo, más que prescriptivo o, digamos, como signo de calidad. O sea, podría ser un performance y, bueno, en ese sentido es un performance, pero no significa que es un buen performance, no significa que tuvo el mismo efecto que tuvo de nuevo, o sea, la Fontaine de Duchamp u ajá. otras cosas, o no Sí, sí. sé, grafitis de ciertos artistas que tuvieron un impacto más político, etcétera. O sea, todo eso son cuestiones que habrían que considerar, pero que es arte en ese sentido, sí lo es, Sí, es arte. bajo la definición que estamos como trabajando. No significa que sea bueno, ¿verdad? Por eso decía como que no estamos utilizando el término en ese sentido, se me olvidó el nombre que de otro, pero digamos prescriptivo, y por otro lado, no es en sí mismo un juicio de valor acerca del contenido de la obra, digamos. Podría Sí, ser malo, podría ser feo, digamos, podría no lograrlo, digamos, o podría lograrlo, pero no estar ubicado en un contexto donde sea relevante. O sea, yo podría, digamos, venir y decir, ok, mi obra es una copia, es un plagio no sé, alguna pintura, y es como, ok, bueno, logró ser un plagio, pero por ejemplo, y también podemos considerar otras variables, o sea, qué tanto contribuye, qué tan original es, cuál es el punto de hacer un plagio, si eso no va a ser un plagio, más bien hasta podría ser ilegal, o bueno, no que las leyes de copyright sean muy buenas, pero, o sea, digamos, obviamente uno podría considerar un montón más de variables y ya es, bajo esta definición sería otra pregunta, ¿qué sería de valor, digamos? ¿Qué ¿Qué es un tendría buen más artista? valor que otro? Ajá, Exacto, exactamente. sí. Yo con mi profe de crítica llegué a una conclusión similar con esta obra de arte conceptual que lo que hicieron fue poner un banano pegado con duct tape a la pared. No sé si la vieron. Ah, sí, creo que sí Si lo he la visto. vieron. Ok, sí, nosotros discutiéndola llegamos a la conclusión que, a ver, es arte, sí, pero no es buena. Es una muy mala obra de arte, eso es otra cosa. Ya son dos cosas diferentes. Pero que es arte. Entonces, pues está en el MoMA. Estaba pensando, disculpen, después tengo que ir porque tengo la discusión de la tesis a las Ah, es 5. cierto, sí. Un otro enlace entre, decimos, las ciencias naturales y el arte en particular en relación a, decimos, la performance, se va desarrollando, ¿no? La está estudiando, entre otros, Alba Noe, ¿verdad? Arte y neurología, en particular en relación a determinate forme di arte contemporanea. Me recuerdo
por ejemplo, Mila Abramovic, ¿verdad? Que fue toda esta performance donde se pone ella misma, se pone a disposición del público, la puede tocar, hacer con ella lo que quiera. Fundamentalmente suspenden determinadas leyes también básicas, ¿no? En Alemania lo hicieron. Conjuntamente a esta performance hacen estudios psicológicos en relación al público que presencia, ¿verdad? Este tipo de interacciones. Entonces ahí se crea un otro enlace para estudiar desde un punto de vista psicológico y también neurológico, porque hay efectos de determinadas imágenes y situaciones sobre los presentes en relación a la producción artística. No es la misma cosa de considerar, no sé, por ejemplo, el papel de la imaginación, etcétera, etcétera, pero hay un otro enlace, ¿no? Muy importante que se va desarrollando entre ciencias naturales y arte, más allá de la definición puramente conceptual o a priori de que eso no es arte, ¿no? Ahora, algo cercano es que no veo cómo todas estas discusiones y los fenómenos de fondo, digamos, cómo todo esto podría dársele cuenta desde el naturalismo, por cierto. ¿Por qué no? El enemigo del naturalismo, número uno. O sea, este podría ser un ejemplo paradigmático de un campo así, porque, por ejemplo, el caso de la intencionalidad y del hecho de que efectivamente, por ejemplo, para que algo pueda considerarse arte o no, depende enormemente, o uno de los componentes centrales es precisamente lo intencional, digamos. Lo intencional y también efectivamente, o sea, ese valor de significado a lo interno. Ajá, o sea, la intencionalidad definitivamente ha sido uno de los problemas para el naturalismo, pero también ya no ha habido respuestas del naturalismo, o sea, no es como necesariamente irresoluble, digamos. No me parece que sea el caso. Bueno, pero que hayan respuestas no significa que sean buenas respuestas. Sí, claro, pero por eso, o sea, no significa que no es como que, ok, bueno, naturalismo se rindió tratando de explicar la intencionalidad o la moralidad o esas cosas. No, pero digamos, lo que habría que ver es si alguna respuesta logra efectivamente dar cuenta del fenómeno. Porque, digamos... Sí, concuerdo. Concuerdo completamente. Bien, saludos, disculpen, hasta luego. Espero de ver la registración, la grabación más tarde o mañana. Dale, profe. Sí, mucha claro, suerte. gracias, profe. Hasta luego. José, a mí todavía lo que me, digamos, Ajá. lo que no me convence es esa preferencia que ustedes defienden según la cual el arte es malo y no pseudoarte. El término sería muy abarcador, de hecho. Más bien excesivamente abarcador. Más bien, sí, o sea, el punto es que sea abarcador, digamos. Eso es como parte de la cuestión. No sé si es sobreabarcador porque no se me ocurre algo que incluiría, digamos, que yo no consideraría arte o que no me parece que haya como, no sé, una comunidad que considere arte o etcétera, pero, o sea, más bien ese es como el punto, porque al ser descriptivo, más bien se supone que no pretenda hacer un juicio de valor a priori acerca de si es bueno o no. Digamos, y es que sí, digamos, no estuvo antes cuando estábamos discutiendo un poco eso, pero, o sea, más o menos la intención que viene de que sea más abarcante es que creo que, digamos, y ya eso sería una discusión sobre específicamente la forma en la que se hacen, pero tuvimos una discusión ahorita por ejemplo, la diferencia entre Gatúbela y esta nueva cortometraje de Gaspar Noé, que tiene una técnica muy similar, digamos, que en Gatúbela está mal hecha, en Gaspar Noé me parece que está mejor hecha, pero no significa que Gatúbela sea sustancialmente diferente de la película de Gaspar Noé, me parece que hay uso de técnicas similares, y me parece que mucho del trabajo es básicamente igual, el problema ahí no es que produjo algo sustancialmente distinto, sino que la calidad de las herramientas y de la forma en la que fueron aplicadas fue simplemente distinto para lo que querían comunicar, etc. Pero no creo que la diferencia entre esas dos cosas sea como, no sé, la diferencia entre, bueno, digamos, asumiendo que estamos, la verdad, pensando eso, entre ciencia y pseudociencia, ¿verdad? No creo que la diferencia tajante sirva ahí para entender cuáles son las diferencias entre Gatúbela y, ¿verdad? Esta cuestión, Lux Aeterna. Algo relevante podría ser que constantemente nosotros pretendemos cosas que no logramos, ¿verdad? Y eso mismo es algo que le pasa a las pseudociencias en su mayoría. O sea, que digamos, todas pretenden, bueno, no todas, digamos, pero un componente significativo igual pretende que está siendo científico, ¿verdad? O que pretende que sus métodos nos llevan a la verdad o que efectivamente logran las conclusiones que se supone que logran. Y gran parte del problema es que no lo hacen. Cuando las analizamos, realmente no logran
lo que se propone, lo que se proponían inicialmente. Digamos, lo que quería señalar con esto es que algo así podría en principio también suceder con muchas cosas que en realidad no serían arte. O sea, que se pretenderían, yo qué sé, comunicar tal cosa o pretenden inicialmente desarrollar un estilo de producción muy fino y realmente la terminan cagando, digamos, etcétera. Y que entonces, desde ese punto de vista, no terminarían siendo arte. Pretendían ser arte, porque pretendían, yo qué sé, comunicar algo importante o alguna cosa, pero fracasan, como fracasaría una pseudociencia. Ahí, digamos, un problema interesante es que, por ejemplo, está este género, bueno, no diría género, está este tipo de películas, ¿verdad? Como las que son So Bad They're Good, que, digamos, claramente fallan en lo que quisieron hacer, ¿verdad? Algo como The Room falla en ser un drama romántico, ¿verdad? Psicológico, y se vuelve como una comedia. Pero lo interesante es que ahí al fallar no dejó de ser una obra que mucha gente, por ejemplo, puede disfrutar, que mucha gente ha estudiado muchísimo porque falla, que mucha gente, y digamos, claro, uno puede estudiar, por ejemplo, siguiendo la analogía, uno, digamos, estudiar por qué el psicoanálisis no es una ciencia y por qué falla, pero creo que o sea, la diferencia es que ahí el estudio del psicoanálisis se hace como para entender, ok, bueno, ¿por qué falló y cómo podemos hacer una mejor teoría del psique? Pero creo que el estudio de The Room, por ejemplo, no es, ok, ¿cómo vamos a hacer una mejor obra artística? Creo que más bien es entender cómo se puede producir una obra completamente diferente, con una intencionalidad completamente diferente, que todavía podríamos considerarte por lo que nos ha dado, y que no se reduce simplemente a, bueno, y es una mierda y ya, digamos. Creo que algo similar también ha pasado con otras películas, incluso tal vez ahí con el ejemplo de Gatúbela. Entonces sí, o sea, creo que ahí la intencionalidad juega un rol mucho más importante y además el efecto que tiene ¿verdad? En el arte. Luego eso nos dio, ¿verdad? Una autobiografía, nos dio otra película basada en lo que nos ha hecho. Entonces, o sea, digamos, a lo que valoraríamos, ¿verdad? Una teoría que no logra ser científica, creo que es muy diferente a lo que valoraríamos de una obra que no logra ser artística y creo que ahí es en donde toda la analogía deja de funcionar. Pero el punto era ese, digamos, creo que incluso en lo que mucha gente no consideraría arte, hay muchísimo que hay muchísimo contenido que se le puede sacar que igual estaría dentro de ese ámbito y no lo separaría, digamos, al ámbito pseudocientífico, que creo que sería una forma de verlo por ahí. Y por eso, digamos, me interesa que esa definición de arte cubra todo eso, digamos, no solo las que son exitosas, porque si no, y para hacer lo que pasa ahora, que casi que todos los estudios son como sobre las mismas películas, etcétera, y no hay como atención a lo que se está haciendo ahora, como por qué funciona, por qué no. Eh, o digamos, la semana pasada hablamos del ejemplo de Lovecraft, por ejemplo, o sea, creo que cualquier persona que tuviera como algún estándar muy alto de qué es arte y leyera a Lovecraft en las revistas estas de Pulp Fiction, no le iba a dar ningún tipo de atención cuando se volvió posiblemente el género de ciencia ficción más influyente, bueno, uno de los géneros de ciencia ficción más influyentes del siglo pasado, ¿verdad? Que me parece, tal vez no, mucha gente no lo consideraría como high art, pero me parece que definitivamente tiene un input que uno podría considerar arte en ese sentido. Entonces, no sé, tal vez mi motivación va por ahí, si eso responde a la pregunta. Eh, pero sí, digamos, otra cosa es que también aquí el autor, digamos, habla un toque de eso, cuando habla de que la filosofía del cine no es, o sea, el término de cine ahí o de film es más descriptivo, el de literatura sí es prescriptivo. Pero entonces hay puntos ese, es como, ok, ¿por qué nos interesa estudiar en el cine todo lo que sea ficción, documental, videos que alguien hizo random, videos de YouTube, versus que en la literatura solo nos interesa lo que ya la gente considera que es culto, ¿verdad? Lo que es como importante, que es bueno. Y creo que si se aplicara lo del cine a la literatura sería mucho más provechoso, aparte de lo que ya dije, digamos. Sí, yo intuitivamente a mí me parece, bueno, considero lo siguiente, tendría que defenderlo, o sea, solo una tesis como para ponerla sobre la mesa. El problema digamos, el problema respecto de la intencionalidad me parece que es el siguiente, como decía Luis, no considera ser subjetivos. Por ejemplo, pensemos en los artes, en el arte culinario.
¿Aló? ¿Se te cortó a David o solo Sí, soy sí, yo? creo que sí. Oh, no. Una persona puede tener la intencionalidad en general. Por ejemplo, una comunidad de personas que están interesadas en el arte pueden tener unos criterios que sean defendibles intersubjetivamente, con base en los cuales se puede determinar que efectivamente un plato, por ejemplo, puede ser considerado arte culinario, ¿no? O sea, si me parece que el problema de la intencionalidad es cómo juega con la cuestión de la normatividad. Ujú. No sé cómo, no sé si me expliqué. Por ejemplo, explica normatividad. Porque los criterios de normativos me parece que sí se pueden establecer intersubjetivamente. Entonces, es suficiente para el arte, por decirlo de alguna manera. Bueno, el caso de las artes culinarias sí es un caso interesante porque no lo había considerado y honestamente no sé por qué le dicen artes culinarias, si es que en serio se consideran artes, si es como más como en el sentido técnico. Pero ¿por O qué sea, no? es que esa es la pregunta, digamos. O sea, porque alguien podría decir, ok, em, sí, sí, o sea, digamos, el punto es que no lo había considerado, digamos. Sí, Ujú. sí, definitivamente es un arte. Ahora, sí es interesante porque sí podría ser un contraejemplo interesante de la idea de que, ok, bueno, no es como solo de consumo y todo el punto de que para culinaria es que la gente lo consuma. Bueno, o al menos primordialmente. Porque también está la parte estética de toda la cuestión de la forma en la que la gente pone las cosas en los platos, ¿verdad? La forma en la que eso puede ser atractivo, ¿no? Etcétera. Y la forma en la que incluso involucra eh, tal vez una posible cuestión ética mucho más obvia, que es como, ok, bueno, vamos a cocinar utilizando la carne de animales o no. eh, pero sí, o sea, no sé, honestamente no había considerado lo de la cocina como un posible Sí, yo ejemplo. tampoco. Debe ser similar a las artes marciales, ¿no? Anda también parecido. Sí, también, también. Sí, pero es que podría decirse que los deportes también son arte. O puede Sí, Puede, ser. no sé, bueno, yo de primera entrada no estoy de acuerdo en que la cocina sea arte o las artes ¿Cómo no? marciales sean Pero, arte o en que bueno, los deportes sean arte. pero ¿por qué no? Por, por la misma voluntad de arte que dijimos antes, por eso. Pero veamos, por ejemplo, en el fútbol hay más de un gol que perfectamente recrea las mismas condiciones que una obra artística tradicional, digamos, como el gol de Maradona en el Mundial del 86. Que digamos, todo el mundo intersubjetivamente que ve ese gol reconoce que eso es una obra artística. Bueno, eso sí no sé, pero No, no, es que no sé eso, pero recrea algunas, no todas, primero que todo, y tampoco una de las fundamentales, que es la voluntad de ser arte. Pero es que volvemos al mismo principio de antes, que digamos que igual creo que Scofield no está de acuerdo con eso de que sea condición necesaria, porque, o sea, muchas veces pasa que hay no, obras no, que no sí estoy de tienen esa acuerdo voluntad. que es condición necesaria, pero no estoy de acuerdo que es lo suficiente, digamos. ok, Ok, la pero digamos, a cada rato se encuentran ejemplos de obras que no tenían esa voluntad original y luego se transforman. O sea, digamos que efectivamente. De hecho, igual, por ejemplo, yo qué sé, digamos, como el, el Eche Homo de Borja, que la doñita que lo reparó, la cagó ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que terminó siendo una obra de arte en realidad fue la cagada que hizo. Y no había una voluntad de que ese producto final, el estropeado, fuera lo que se convirtiera en arte y hoy en día es arte. Y de hecho es una atracción turística importantísima en ese pueblito en España. Digamos, Pero acá, la cuestión es, ella sí tenía la la intención de cuestión hacer se arte, puede porque la idea considerar era arte. restaurarla, más bien, ¿no? O no, pero no tenía sea, la intención de hacer lo que terminó haciendo. O sea, de no, que no, esto. claro, de lo que terminó siendo no, pero la intención de hacer algo artístico sí. Sí, pero, Pero pero ustedes creen Ahí que entran que es una mala obra de arte, objetivamente se puede entonces. Ajá. defender que esa cagada es arte. Y sí, porque digamos, esa es la cuestión, yo creo que sí, lo que dijo Maute me parece que va en línea con lo que estaba diciendo, o sea, No, es eh, que eso es destrucción del arte. di- como que Arte. destrucción de arte, o sea, es que digamos, eso va con el ejemplo que estamos diciendo, o sea, las cosas que resultan malas también pueden ser consideradas artes si la intencionalidad artística estaba ahí, digamos. O sea, digamos, bajo esta definición, las películas malas también son arte. Ese era como el punto del que estaba tratando de llegar antes.
Pero igual, volviendo a los deportes, Evaluativa es la palabra, por cierto. Ajá. o sea, en los deportes a cada rato hay cuestiones evaluativas y a cada rato introducción de variables estéticas también, ¿verdad? O sea, se habla de belleza en, por ejemplo, una técnica, tal cosa. Ujú. Entonces igual no veo por qué no podría ser arte. Yo lo que diría es que si los deportes son arte, tienen que ser como el tipo de los performing, no sé, danza, Ajá, ajá. incluso teatro, ¿verdad? Aunque en deportes obviamente no hay un guión, pero, o sea, yo, si diría que son arte, sí, yo diría que va por ahí, digamos, definitivamente. Pero ahora, algo interesante de eso es, o sea, entonces, ¿cuál sería como cuál sería como el límite entre juegos y arte, ¿verdad? Porque entonces si los deportes son arte y los esports también tener un elemento artístico, no sé, habrían como preguntas interesantes, pero yo creo que si lo tiene que ser, así como las artes marciales, se irían como la parte del performing. Las culinarias creo que sí tendrían que ser como su propia categoría, pero eso Yo, tendría que pensarlo más. yo tiendo a compartir un poco lo que dijiste con juego. Estaba pensando más en que, bueno, si esto es arte, está bien, digamos que un gol chusísimo de alguien es arte. También hay que tomar en cuenta que eso tiene un fin, ¿verdad? Y el fin es meter un gol, o sea, ganar, anotar algo. Ujú. El hecho de que haya sido anotado de una forma elegante no lo hace arte, no es suficiente, porque elegantes hay muchas cosas que no son arte. Este, no, definitivamente no se hizo con intención artística tampoco. Se hizo tal vez con intenciones estéticas, pero eso tampoco hace algo arte. Nada más lo hace más bello, ¿no? Subjetivamente. Entonces, sí, por ese lado me hace falta como Pero es más que, pero cosillas. veamos, para a los ojos del espectador sí adquiere esas características. O sea, es que volvemos al problema de que a cada rato en otros ámbitos, eh, o sea, sucede eso. O sea, que el creador original no tenía esas intenciones, pero sí adquiere una intencionalidad colectiva de los receptores, como lo que mencionaban ustedes mismos, que gran parte, o sea, como componente fundamental para que algo sea arte es también el receptor, o sea, es la audiencia y demás. Y parte Yo, de lo que hace ujú. Es que algo que sea arte no es solo la intención de quien lo produce, sino que qué intención es, o sea, bueno, sí, qué intención genera en los Pero autores. lo fundamental ujú. es que alguien lo interprete para que se complete el Ajá, círculo. ajá. No que lo interprete como arte. O sea, es alguien que lo lea, ¿ya? No que para esa persona también sea arte. Eso no es fundamental. lo, lo que, lo que ahí, digamos, yo diría que tal vez se puede un toque de nuevo, pero creo que también podría ser complementario, es, digamos, creo que tanto la intencionalidad de hacer arte como ser visto como arte son dos condiciones necesarias, digamos. O sea, ambas sí creo que tienen que estar ahí, sí tiene que haber esa reciprocidad. Pero ahí es en donde tal vez podría fallar el deporte, porque tal vez para la audiencia es arte, pero habría que ver si para los que están jugando es arte también, digamos, podría serlo, digamos, no digo que no, pero ahí es Sí. en donde creo que sí habría, o podría ser al revés, tal vez para la gente jugando sí, pero para la gente que lo aprecia no. Ajá. Ahora, ¿qué iba a decir? Ahí también, digamos, hay que separarlo, y que de hecho creo que es una diferencia que es el doctor que sirve mucho, que es que incluso las cosas que no son arte pueden tener valor estético, pero Ujú. que haya valor estético no significa que sea arte, digamos. O sea, en la naturaleza puede haber valor estético, pero eso no significa que la naturaleza es arte. Bueno, pero Entonces veamos, también, si Diosito existiera o alguna deidad divina ajá. existiera, Ajá. podrían considerarse obras de arte, si las considero así, digamos, si las creo con esa finalidad, por ejemplo. Pero creo que si existiera Dios, tenemos evidencia de que Dios no los consideró como arte, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, y si es el Fue Dios cristiano, sabemos que sí, en la Biblia está claro que no son arte, digamos. fue completamente como utilitario para Sí, que es una exista cuestión funcional. Es como, funcionalmente. Sí. Adán le dijo que fuera y usar a los animales a su conveniencia, etcétera. O sea, no tenía como necesariamente un fin artístico, digamos. Pero en el caso, digamos, sí podría haber un dios artista, no digo que no. Eso sería muy interesante. Pero sí, o sea, al menos en la concepción como monoteísta de cristiana, no Ajá. sería arte, digamos. Yo creo que es Ujú. similar, por ejemplo, con las artesanías de hace mucho tiempo, en que, bueno, yo puedo hacer algún cuchillo, pero ese cuchillo es meramente utilitario, ¿no? Puede ser un Ujú, cuchillo muy bonito, le puedo poner un zafiro al final, en la punta, whatever, ujú. pero sigue siendo un cuchillo utilitario y no es una Sí, obra de arte. las armas, si Exacto. alguien se hace solo una Pero, cabaña ¿qué para dirían? vivir Que no ahí, o puede sea, eso haber, no puede, o sea, un arma no puede ser arte, puede serlo si alguien lo hace pero, como arte y se percibe como Sí, arte. pero es que exacto. veamos, usted Y si puede está en crear, contexto como para que sea arte. o sea, usted puede crear un arma que efectivamente no tenían quien la hizo, o igual, digamos, usted puede hacer una mesa y quien la hizo podría no estar pensando en absolutamente nada que tenga que ver con arte,
pero el producto final y yo qué sé, el impacto que tiene en la gente o el significado que le genera, haría que perfectamente se considere arte, aun cuando la persona, o sea, lo que quiero indicar es que no creo que sea efectivamente necesaria, aunque esté presente en muchas circunstancias, la intencionalidad del autor, porque efectivamente hay productos que generan esa intencionalidad en los receptores, aun cuando quien las hizo no lo hiciera, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, así con muchísimos acabados, como eso, o sea, usted puede hacer una mesa y que la persona no esté pensando que sea arte y que para quienes lo perciben digan, ok, esto es una obra de arte. Pero ahí está la diferencia importante, o sea, ahí hay valor estético, pero no Ajá. necesariamente hay valor artístico. Esa es la diferencia que yo haría, digamos. O sea, Porque no... Sí, la teoría que yo ya no dije nada. La teoría que propondría. propondría, ahí está, propondría es que, o sea, cuando la gente dice, esto es una obra de arte, como cuando la gente dice a otra persona, esto es una obra de arte, eso solamente no quiere decir literalmente que es una obra de arte, es más Sí. como valor estético, digamos, de belleza. Pero Sí, no, eso o es, creo sea, que eso es lo que quieren decir muchas veces, por lo ajá, menos a mi exactamente. parecer Ajá. también. Creo que esa es la explicación del lenguaje Otra cosa es cotidiano. que si le damos la potestad a cualquier persona decir esto es arte, yo ahorita estoy jugando con una cola para el pelo, digamos, nada más porque yo soy muy fidgety. Entonces, si yo digo, bueno, esta cola es arte, es arte y punto, solo porque yo lo digo. mm, Sí, Entonces no, claro, claro. cualquier cosa puede ser arte, lo cual Hay un termina en elemento que nada es social arte. importante. Exacto, es como alguien más habló. Perdón. A Ajá. Luis. Ahorita no escucho. O es que O sea, yo no los estaba escuchando, no sé si se me fue el internet a mí o qué. creo que murió David, que era la otra persona que está así. Ah, sí. Ah, sí, se te fue Creo el que sí, internet, sí. creo que sí. Está bien, está bien. Sí, de hecho no escuchamos Luis, sí, sí nos dijo algo. Qué hora es? No, yo tengo clases ¿Ya me escuchan? a las ya. Ahí sí, Ahora sí, más o menos. Yo sí me tengo que retirar ya porque tengo clases. dale. Ok. Entonces, Entonces,